buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por vuestro interés en asistir a esta webinar, que consistirá básicamente, bueno, ya sabéis que todo lo que es el proceso de oposiciones, la convocatoria de oposiciones abarca mucha información, muchas cosas, pero sería imposible abarcarlo hoy todo. Y nos vamos a centrar sobre todo en lo que es la parte de la instancia, ¿vale? De cómo echar la instancia sin cometer errores, comentando dudas frecuentes y, bueno, aquellas cosas que tenemos que tener en cuenta. Tocaremos también otros palos que habla de la convocatoria, pero sin meternos muy a fondo porque eso formará parte de otro ciclo de charlas que iremos organizando sobre la marcha, ¿vale? Entonces, vamos a comenzar. Bueno, primero nos presentamos. Tengo a mi compañero Rubén Ferrer desde Huesca y quien os habla, servidor, Alberto Miranda, desde Zaragoza. Bueno, convocatoria maja, convocatoria potente en cuanto a plazas convocadas, ¿vale? Tenemos un total de 1018 plazas y esta convocatoria está regulada. Lo primero que tenemos que aprendernos es el orden de la convocatoria, porque aparte lo vamos a necesitar poner luego en los documentos, ¿vale? Orden ECD 137/2005. Aprovecho también para deciros que aunque siempre recibimos bastantes llamadas, correos para resolver dudas, lo primero que os queremos decir y aconsejar es que está muy bien que llaméis, está muy bien que nos preguntéis dudas, pero lo primero de todo, siempre que tenemos que hacer, y lo decimos por experiencia propia, es leer la convocatoria, ¿vale? O sea, nosotros estamos para apoyar, estamos para ayudar, pero no estamos para sustituir en lo que es la lectura conciencia de la convocatoria, ¿vale? Aparte que tenemos que acostumbrarnos que si vamos a trabajar para la administración, tenemos que empezar a acostumbrarnos a manejarnos con documentos legislativos, ¿vale? Entonces, sí que es cierto que cuando no tenemos experiencia en la lectura de estos documentos, pues muchas veces se nos hace la lectura tediosa, se nos hace engorrosa, pero ahí es donde nosotros entramos luego, ¿vale? Para consultar temas de dudas. Entonces, bueno, básicamente esta charla lo que pretendemos es haceros esta lectura pues un poco más digesta, ¿vale? Más explicada. Bueno, las plazas que veis en esta convocatoria están distribuidas entre los siguientes cuerpos, ¿vale? Es todos de enseñanzas medias, profesores de enseñanza secundaria, profesores de escuelas oficiales de idiomas, profesores de artes plásticas y diseño, profesores especialistas en sectores singulares de formación profesional y aparte tenemos un procedimiento también de adquisición de nuevas especialidades, pero que es ya para funcionarios de carrera, ¿vale? En el anexo 1 podéis ver las plazas convocadas y cómo se desglosa en los diferentes turnos, ¿vale? Que los iremos comentando. Tenéis todo el desglose, ¿vale? Es que tenéis el acceso libre, que es donde vamos a ir o vais a opositar la mayoría, una reserva de discapacidad, otra de acceso a cuerpo de grupo superior. Aquí hemos recibido bastantes llamadas diciendo, es que no puedo inscribirme a las oposiciones por este turno. Bueno, en primer lugar hay que ver si hay plazas que sacan por este turno, porque muchas veces veíamos y decíamos, vamos a ver, no, es que no puedes porque realmente no están convocando plazas para este turno, ¿vale? Acceso a cuerpo del mismo grupo y nivel de complemento de destino, reserva a víctimas del terrorismo, reserva para personas transexuales y reserva de violencia de género. Perfecto. Bueno, turno libre es el 80% de las plazas, reserva y discapacidad un 8%, esto todo viene contemplado por normativa, ¿vale? Acceso a cuerpos superiores 5%, acceso a cuerpos del mismo grupo 5% y reserva de víctimas del terrorismo, violencia de género y personas transexuales pues un 2% en total. Si alguna de estas plazas no se cubre, se distribuyen todas, ¿vale? Pasan todas se suman al turno libre, ¿vale? Reservas de discapacidad turno libre, a cuerpos superiores no cubiertas también se suman al acceso libre, al mismo grupo también turno libre y violencia de género también pasan a turno libre. Una cosilla, solo. Ponme la otra. Esta. No es que todas las plazas se acumulen a turno libre, ¿vale? Hay una ley que dice que el 8% de las plazas que no se den de discapacidad hay que guardarlas para futuras convocatorias. Entonces, esto es algo que sí que ha cambiado con respecto a otros años. En otros años lo que hacían es que si no se cubría ese 8% de plazas de discapacidad, pues como las tenía que reservar por ley, se tenían que reservar, pues la administración las quitaba de la especialidad que
ellos veían conveniente, pues porque había más número de plazas o lo que fuera, ¿vale? En este caso, en el caso de que no se cubrieran ese 8% y tuvieran que reservarlo para futuras convocatorias, nos comunicaron que este año sí que iba a haber un sorteo para decidir de qué especialidades se quitaban esas plazas que se tienen que guardar. Es un poco farragoso, pero otras veces podía ser que no supiéramos si de verdad nos iban a quitar una plaza o no de nuestra especialidad en el caso de que no se dieran todas. Este año sabremos de qué especialidades quitarán en caso de que no se den, ¿vale? Eso será un sorteo que harán y se sacarán las especialidades igual que los tribunales, se publicarán. Os lo digo por si veis alguna publicación con el listado de especialidades para que comprendáis un poco por qué es, ¿vale? De dónde se quitarán esas plazas primero. Muy bien, estupendo. Comparto, porque estaban preguntando por aquí el nombre de la, bueno, la Sí, referencia es de de la 2005 normativa. y es 2025, pero Orden ECD barra 137 para 2025, la convocatoria de las oposiciones. Perfecto. De todas formas, como estamos ahora muy concentrados con esto, si queréis, esperáis al final de la charla para que no se quede nada atrás, ¿vale? Y que vamos a hacer un turno de dudas. Bueno, requisitos de participación. Hay unos requisitos generales, ¿vale? Que tiene que reunir todo el mundo, pues, por ejemplo, el tema de la nacionalidad, pues ser español, miembro de la Unión Europea, edad tener cumplidos 18 años, tener una capacidad funcional que no nos impida el desempeño de las funciones docentes. Esto es importante, el tema de la habilitación legal, es decir, no haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio en ninguna administración pública. Es difícil, pero bueno, se puede dar casos. No encontrarse inhabilitados para ejercer funciones públicas y esto es un requisito que os van a pedir, el último, ¿vale? Es decir, presentar certificado negativo de delitos sexuales. Aquí o lo solicitéis vosotros si lo presentáis o si no le dais poderes a la administración para que ellos lo consulten. ¿De acuerdo? Requisitos académicos, pues en el caso de profesores de secundaria y escuelas oficiales de idiomas, pues los títulos de doctorado, licenciatura, ingeniería, arquitectura o grado equivalente, más la formación académica, o sea, formación pedagógica, ¿vale? El máster del profesorado. Dentro de los profesores de artes plásticas y diseño, pues también lo mismo, doctorado, licenciatura, ingeniería, arquitectura o grado equivalente, profesores especialistas en sectores singulares de FP, diplomatura, arquitectura técnica, ingeniería técnica, grado, licenciatura, bueno, o títulos superiores, como en el caso anterior, ingeniería, arquitectura, otros títulos de técnico superior de FP, más también la formación pedagógica, ¿vale? Muy bien. Uy, que me paso dos. En el caso de requisitos específicos, ¿vale? Por turnos de acceso, eh, el reserva de discapacidad, que es el 8%, pues acreditar un grado de discapacidad igual o superior al 33%, ¿vale? Mediante certificación oficial expedida por el INSERSO o el organismo competente de cada comunidad autónoma. Un informe técnico de la compatibilidad con la función docente, porque decir, si es imposible la discapacidad que se tiene para el ejercicio de la función pública docente, pues evidentemente no podríamos, ¿no? Y lo que comentaba antes mi compañero, ¿no? El porcentaje de plazas que pasarían a ser de turno libre. Después el acceso a cuerpos superiores, por ejemplo, en el caso de maestros, si quieren pasar a secundaria, el paso de 1 a 2 a 1 a 1, pues ser funcionario de carrera de un cuerpo docente, poseer la titulación exigida para el cuerpo al que se pretende acceder, superar la fase de oposición, concurso, y si las plazas de este turno quedan desiertas, pues también se suman al turno libre. ¿Vale? A cuerpos del mismo grupo y nivel de complemento de destino, 5%, por ser funcionario de carrera de un cuerpo docente, también presentar del mismo subgrupo y clasificación, perdón, presentar documentación acreditativa de experiencia docente en cuerpo del mismo nivel, cumplir con la titulación exigida. Y para víctimas de violencia de género, terrorismo, personas transexuales, pues sentencia en caso de violencia de género, el certificado del Ministerio del Interior en el caso de
víctimas del terrorismo. Y en el caso de personas transexuales, pues declaración notarial o inscripción en el registro civil. Como podéis ver, vamos un poquito rápido, ¿vale? En estas fases, bueno, esta información, porque lo que queréis ver sobre todo será que la información correspondiente a Paddock, ¿vale? Luego, si tenéis alguna duda con esto, pues nos preguntáis. Y la sección del máster en formación del profesorado, que decíamos antes que se tenía en cuenta como requisito, pues los aspirantes con una licenciatura en pedagogía, psicopedagogía o magisterio, o personas que acrediten experiencia docente previa antes del 1 de octubre de 2009 en centros públicos o privados. Aquí hay alguna más, pero que bueno, Sí, que básicamente el gordo. la mayoría no creo que estéis en esa tesitura. Si estuvierais, nos decís que mm, os intentaríamos. Claro, sí. Hemos intentado, como decíamos antes, que plasma muchísimas cosas la convocatoria de oposiciones y hemos intentado pues no poner absolutamente todo, sino aquella información más relevante, ¿vale? El inicio del plazo eh, comenzó el día 12 de febrero de 2025. El CAPSE y equivalente, sí, ¿vale? Que preguntan por aquí. Cierre de plazo 3 de marzo de 2025, ¿vale? Y especificamos hasta que es horario peninsular, 29, o sea, 23:59, ¿vale? Horario peninsular. Y nos admitirán solicitudes fuera de plazo bajo ninguna circunstancia. ¿Vale? Aquí encontramos opositores de todos los colores, desde que los que el primer día ya quieren dejarlo todo cerrado, no esperaban ni a la charla, y otros que bueno, lo dejan un poco para el último día, ¿vale? Yo creo que ahora ya estamos en un buen momento para ir presentando la solicitud en el momento que terminemos la charla. La presentación solamente se puede hacer por vía telemática a través de la plataforma oficial de Educaragón, ¿vale? Que es Paddock. Errores frecuentes. Esperad al último día, ¿vale? No os esperéis al último día. No hace falta que lo hagáis el primero, pero tampoco no lo hagáis el último día porque siempre pasan cosas. Siempre pasan cosas. A veces por vuestra parte y a veces pues ajenas a vuestra voluntad, pero que puede pasar. Entonces, vamos a ser eh, precavidos. Vamos a hacerlo con tiempo. No finalizar la solicitud, ojo con esto también, ¿vale? No basta con pagar, hay que presentarla telemáticamente. Algunas personas piensan que dándole al botón de pagar ya tienes la solicitud, ¿vale? O creas la solicitud y ya está. No, hay que presentarla telemáticamente. En el momento que se presenta telemáticamente, tú vas a tener un resguardo de la presentación telemática y vas a poder descargar también el borrador de la solicitud, ¿vale? Errores en datos personales como nombre, DNI, turno de acceso incorrecto, ¿vale? O sea, cualquier tipo de error que podamos tener en la complementación de los datos, ¿vale? Aquí tenéis también en el documento que pone la administración en Educaragón sobre preguntas frecuentes, aparece también detallado, ¿vale? Otra cosilla. Pues Estamos dando por supuesto que muchos o la mayoría de los que estáis aquí os presentáis a oposiciones. En el caso de que alguna persona esté en listas y no vaya a presentarse a oposiciones, no tiene ni por qué hacer la solicitud de Paddock, ¿vale? Lo único para seguir en listas es que no haya decaído, ¿vale? Que es una pregunta que nos lo hacen mucho. Yo ya estoy en listas, no quiero presentarme a oposiciones, ¿tengo que pagar la tasa? No, si no quieres ir, no. Con no haber decaído de la lista es suficiente. ¿Vale? Es una de las cosas. Si quieres, sigo yo un poco. sí, en esto también iba a puntualizar una cosa. Veréis que hay gente que a lo mejor, solo por eso, incluso cuando echa la solicitud, los que están trabajando a curso completo no tienen opción de decaer. Ya, vale, pero a lo mejor aquellas personas que estén trabajando de manera, me viene a la cabeza porque a veces puede darse el caso, pero no tiene por qué. Bueno, podría pasar, pero es mucho más Es, difícil. es- es más raro, ¿vale? Pero sobre todo aquellas personas que están trabajando de manera intermitente, ¿vale? Y cuando estéis haciendo la solicitud, siempre os va a decir si deseáis que se vuelva a incluir en las listas en caso de caer de las mismas, ¿vale? Aunque estéis, no cuesta nada darle ese check porque os curáis en salud. Es decir, si una vez que finaliza el plazo de presentación de solicitudes, vosotros decaáis de las listas, siempre os vais a cubrir las espaldas. En ese sentido. ¿Vale? Bueno, Entonces, no es necesario presentarse a las oposiciones siempre y cuando te mantengas en listas, pero oye, si quieres cubrirte en salud, no vas a presentarte, pero por si decaes, quieres pagarte ahí un poco una fianza, vale, pues también puedes hacerlo. Continúas tú ahora, eh, Rubén. sí, Venga. voy. Hacen una pregunta, la contesto ya. Si la documentación está en Paddock, ya no hace falta que la volváis a subir. Ya está toda. Si está validada, está.
tendréis que subir en la plataforma lo que no está validado, ¿vale? En Paddock, bueno, me imagino que todas las conocéis, si hay alguno que no la conoce, es obligatorio que la tengamos porque es a través de donde vamos a hacer nuestras gestiones con la administración. La mayoría son a través de la página Paddock, por lo tanto, os tenéis que hacer sí o sí, ¿vale? De Paddock. Para ello necesitáis o clave permanente o certificado digital o clave PIN, se puede entrar de muchas maneras, pero bueno, es importante que la tengáis, ¿vale? Eh, Continuamos. Para Bingo. vale, si no se tiene, crear una cuenta es fácil. Si ponéis Paddock en internet os saldrá Paddock Aragón y ahí abajo os dirá que si no tienes cuenta, cómo te puedes crear una, ¿vale? A través de la clave permanente o certificado digital, bueno, rellenarás una serie de datos que sobre todo son cosas de tu DNI. Y en ese caso, te salen ya los datos y a partir de ahí podrás hacer uso de las aplicaciones que hay dentro de la plataforma, ¿vale? Luego haremos un ensayo, me meteré yo para ver cómo se hace la convocatoria. En un principio, si vais a oposiciones activas, oposiciones secundarias 2025, elegís el cuerpo, la especialidad y el turno. eh, y ya entraréis, ¿vale? Eh, los datos del DNI estarán rellenados, si hay algún error se podrán modificar, pero no hay problema. Normalmente una vez que te metes en Paddock y tienes una cuenta, ya sale todo correcto. Si no os importa, que estoy viendo que está viniendo un chorro aquí de dudas, ir apuntándolas en un papel, ¿vale? Y las gestionamos al final para no romper mucho la dinámica de... Sé que a medida que vamos viendo os van surgiendo dudas, pero hay cosas que estáis preguntando que las vamos todavía a explicar, ¿vale? Entonces, si no os importa, apuntaoslas en un papel y al final, si queda alguna duda pendiente, nos la lanzáis, ¿vale? Pasamos, socio. Venga, solo por responder alguna pregunta, ¿tienes que hacer dos pagos? No. Antiguamente sí, ahora no. Ahora con pagar una vez las oposiciones puedes meterte en una, en tres, en cinco o en siete listas, en las que quieras. Pero solo hacer un pago siempre que tu titulación sea habilitante, claro, para entrar en esas listas. Si no, no podrás entrar. Si no, se puede entrar, pero hay que sacar más de un 5 en la oposición La primera prueba. para eso, perdón, en la primera prueba para poder entrar, ¿vale? Muy bien. Bueno, seleccionaríamos un turno de acceso. Ahora haremos un resumen de cómo se hace la solicitud. No me voy a meter mucho más aquí. Lo que sí es que hay que presentarla telemáticamente y guardaros la solicitud presentada telemáticamente, ¿vale? O sale una página como que tú la has presentado telemáticamente y además lo pone. Cuando la has presentado, pone presentada telemáticamente y la hora a la que la has presentado y el día, ¿vale? ¿Se pueden corregir errores de la solicitud? Sí, siempre y cuando estés dentro del plazo, tú puedes incluso hacer un duplicado de la convocatoria y volver a poner si te has dejado algún documento o alguna cosa. Se puede hacer, ¿vale? Ahora, estos son modificación de errores que no. Cosas que normalmente la gente tiene que subsanar, pues no adjuntar un documento obligatorio. Hay a veces que, pues por ejemplo, los cursos que hacéis con nosotros, los que estéis haciendo ahora un curso en febrero, pues el curso acaba el 28 de marzo, o sea, el 28 de febrero, perdón. Por lo tanto, vosotros tendréis que hacer la convocatoria en marzo para que esos cursos os cuenten. ¿Qué pasará? Que a lo mejor no os ha llegado el documento, probablemente no os haya llegado el título de ese documento. ¿Qué podemos hacer para que lo cuenten? Pues metemos un documento en blanco y cuando haya periodo de alegaciones podremos introducir el título que ya lo tendremos a fecha de 28 de febrero, ¿vale? O elegir mal el turno de acceso también es
pues una de las cosas que van pasando, que también se podrá modificar. Y la otra es pagar la tasa, pero no presentar la solicitud. Es lo que Por decíamos mucho que antes. pague la tasa, si no presento la solicitud, no he presentado la solicitud, ¿vale? Bueno, ¿cuánto cuesta? Pues a los profesores de secundaria y artes plásticas, pues 39,98 y a los profesores de FP 28,90. La propia plataforma, en el momento que la vas a presentar telemáticamente, es donde se hace el pago ahí, ¿vale? No se hace en ningún otro sitio, entonces podéis hacer el pago mediante la tarjeta de crédito o la banca que tengáis electrónica, pues se puede hacer el pago ahí. ¿Quiénes están exentos de pago? Pues son las víctimas de terrorismo, violencia de género y personas con discapacidad o los demandantes de empleo que hayan estado inscritos durante los 6 meses anteriores del inicio del plazo o que no hayan cobrado el sueldo mínimo durante 6 meses. Pero estas personas sí que tienen que entregar un papel para demostrar que o están inscritas o no han cobrado el salario mínimo interprofesional, ¿vale? Em, Esto es lo Es que... lo mismo, pagar fuera de plazo, hacer un pago desde una cuenta autorizada. ¿Cuál sería delito, además? Eh, si me dejas, comparto la pantalla, ¿vale? Y Por así vemos supuesto. cómo sería una solicitud. Bueno, esta es mi paddock. En este caso tendríamos que ir a oposiciones. En oposiciones activas de año 2025 reposición, presentación de solicitudes. Y aquí en crear solicitud. Si le damos a crear solicitud en añadir especialidades, lo primero que tienes que añadir es el cuerpo al que quieres presentarte. En este caso le voy a dar al cuerpo de enseñanzas secundarias. Y aquí especialidad. Me pongo educación física porque soy de educación física, aunque no soy de secundaria, ¿eh? En la mayoría elegiríais por turno libre. Si alguno tiene otro por reserva de discapacidad o víctima del terrorismo o alguna cosa, pues tendrá que darle aquí, pero lo normal es que sea acceso libre. Y aquí ya te hacen las preguntas. ¿Desea participar en el procedimiento abonando las tasas correspondientes? Pues yo le daría, si me quiero presentar a educación física, le daría que sí. Y ahora dice, ¿quiere usted incluirse en las listas en régimen de interinidad? ¿Sí o no? Pues lo normal, como os ha dicho mi compañero antes, que pongáis que sí. Aunque estéis ya en listas, por si acaso decayerais de alguna forma. Entendemos pues que pues mejor que no decayerais ninguno, pero puede ser que alguno cometa algún error y pueda decaer, ¿vale? Hay que seleccionar la provincia de referencia. La provincia de referencia sirve a la hora de la elección de las plazas, ¿vale? Por si alguien no lo sabe, en la elección de las plazas hay unas plazas de unas provincias que suelen ser obligatorias porque son de nuestra provincia de referencia. Pues esto es lo que marca la provincia de referencia que queremos tener nosotros y que esas plazas sean obligatorias para nosotros, ¿eh? Eh, yo le daría a aceptar ya, me daría que sí que voy al examen y que no, bueno, que le daba que no quiero estar en listas. Ah, bueno, no, me dice que no estoy activo en listas, porque yo no formo parte de las listas, pero que sí que quiero ser aspirante a las listas de interinidad, ¿vale? Si yo formara parte de las listas, pues me diría que sí que estoy activo en listas. Eh, que quiero que mi titulación habilitante me permite presentarme a 5 especialidades. Pues yo ahora lo que tendría que hacer sería añadir especialidad, vuelvo a elegir el cuerpo, la especialidad a la que me quiero presentar, pues en este caso economía, por turno libre, y ahora me diría otra vez si deseo participar abonando las tasas. Como yo tengo claro que me voy a presentar por educación física, pues aquí le daría a que no, pero que sí que quiero entrar en listas. Sí que quiero que se me incluya en listas y la provincia de referencia. Y así exactamente lo tendría que hacer con todas las especialidades a las que pueda participar o me quiera presentar. ¿Veis? Aquí ya me pone que no quiero ir al examen
que no estoy en listas de interinos, pero que sí quiero que me metan en listas a futuro, ¿vale? Una vez que tengo hecho esto, le daría, o metidas todas las especialidades en las que quiero meterme, le daría tramitar solicitud. Tengo que autorizar el derecho, los certificados de los delitos penales y en el caso de que ponga que no, tengo que presentar la documentación correspondiente. Por lo tanto, si alguien le da a no, que sepa que tiene que ir y presentar en el registro de los delitos sexuales, pedir el papel y presentarlo. Yo le doy a que sí. Y que no estoy separado de ser nombrado funcionario, ¿vale? Le daríamos a aceptar y aquí me saldría un borrador de la solicitud. A ver, aquí en datos generales, en lo que pone datos generales, son todos los cambios que puedo hacer, pues en el caso de que esté exento de pago o que no haya certificado lo de los delitos penales y lo quiera modificar ahora, pues ahora lo podría modificar. Si tuviera que aportar la exención de pago, pues le daríamos aquí y modificaríamos la exención de pago a que sí y aceptar el motivo por el que estoy exento de pago, ¿vale? Luego también en el caso de que tuviera pues una discapacidad, pues tendría que tener que poner aquí la tarjeta de discapacidad o el papel y perdón, o no, y el papel que me dice como que yo estoy capacitado para dar esa especialidad, que me lo tienen que hacer, o si fuera violencia de género, pues añadir los documentos que tuviera que añadir aquí, ¿vale? Eh, lo normal es que aquí podamos meter algo y todo lo demás se mete en los requisitos de méritos y de la solicitud, ¿vale? En el apartado de méritos, aquí introduciríamos todos los méritos, tanto de experiencia como de otras cosas que tuviéramos. ¿Que tenemos la experiencia docente que nos falta algo? Pues aquí en crear abajo, pues añadiríamos un mérito y meteríamos tanto en el centro que he trabajado, como la localidad, el centro, la fecha de posesión, de cese, de qué cuerpo, todo, y lo añadiría, ¿vale? Una cosa, con respecto a los méritos muy importantes. Eh, Subir todos los méritos que tengáis, que sea la administración la que os dice si el mérito es válido o no válido, ¿vale? Porque hay veces que nos creemos que no va a contar porque tenemos un papel aquí que creemos que no cuenta y sí que hubiera contado y no lo hemos subido. Vosotros subirlo y que sea la administración la que lo haga, ¿vale? Entonces, aquí en experiencia docente, pues añadiríamos la experiencia docente. Los méritos, como ya han preguntado antes, que están subidos, no hace falta volverlos a subir si ya están subidos. Eh, y continuamos. Los méritos académicos y requisitos, aquí serían todos los méritos que tienen que ver con la carrera o con los másteres, ¿vale? Si yo tengo otro título o tengo otro máster diferente o el máster que tengo que tener para poder ser profesor de la formación pedagógica, ¿vale? Pues lo añadiría aquí, o con el CAP, o con el título oficial de máster en secundaria, o si tengo un título de máster diferente al de secundaria, pues también lo tengo que subir porque me contará, ¿vale? Introduciríamos, bueno, pues en este caso, mira, el título oficial de máster en secundaria, ¿vale? Le daría a aceptar y aquí añadiría pues, el documento de que tengo el máster. Normalmente sí podéis subirlos mejor en PDF, pero creo que también admite otro archivo, ¿vale? Entonces lo subiría aquí, pues escaneo por las dos caras y le daría a incorporar el mérito a la solicitud. Yo no, como no voy a añadir nada, no lo añado. Eh, en el apartado de formación y perfeccionamiento, bueno, voy un momento atrás. Los títulos de inglés también hay que meterlos en este apartado, ¿vale?
de añadir mérito de las titulaciones. Ahí estarán con los certificados. A ver si me acuerdo dónde era. Creo que era en certificados de la Escuela Oficial de Idiomas. Mm, Aquí lo podríamos meter y si no, creo que había otro apartado que ahora no lo veo. No sé si lo veis. No, pues yo lo metería aquí en títulos de idiomas, ¿vale? Pero subir todo. Y luego en el apartado 3, que es el de cursos en formación y perfeccionamiento, aquí es donde hay que meter todos los títulos de cursos que tengáis, ¿vale? Tendréis que poner la actividad, el nombre de la actividad, la fecha de inicio, fecha de fin, la modalidad, si es presencial o por teleformación, si es superada o impartida, pues en este caso la mayoría la tendréis superada, y la entidad convocante, que aquí hay dos tipos. Todos los cursos que hayáis hecho, por ejemplo, con el sindicato, son administración educativa o entidad sin ánimo de lucro, o con cualquiera de una universidad, ¿vale? Si no, si lo has hecho por el INAEM, pues monitor de tiempo libre o cualquier otra cosa, tendrá que ir en otras entidades porque entonces son, digamos, los cursos no homologados. Se pueden hacer hasta 250 horas de cursos no homologados, ¿vale? Para oposición sí que son 200, pero yo os digo que metáis todo porque en el momento que si la oposición no la aprobáis con plaza, los mismos documentos que hayáis subido para la oposición os contarán para el baremo de interinos, ¿vale? Entonces, para el baremo de interinos hay que tener 500 horas y no 400 como marca la convocatoria de oposiciones. Por lo tanto, tendríais que subir las 500 horas para que os contaran los 10 puntos en el baremo de interinos en el caso de que no aprobarais la oposición. ¿Vale? Si luego, si eres deportista de alto rendimiento, pues también lo puedes poner. Los puestos de especial dificultad, si habéis estado en algún centro con especial dificultad y no sale aquí, también lo tendríais que añadir en la experiencia. Si eres auxiliar de conversación o si tienes otros cargos. Eh, Aquí en otros cargos cuenta pues ser coordinador, etcétera, etcétera, ¿vale? Que, bueno, normalmente la gente suele tener este apartado lleno con los puntos de los cursos, pero por si acaso si os faltara algo, pues podríais subir eh, también aquí. Y luego la nota de oposición, que esto es para que os cuenten en el baremo de interinos, ¿vale? Una vez que ya tengo todo subido o todo revisado, ¿vale? Todo revisado para ver si me falta algo o no. En el borrador de la solicitud podré ver lo que yo he añadido nuevo, se me descargará un archivo y podré ver. Y si no, tengo que dar a finalizar y grabar los datos, ¿vale? Me dice que confirmo que he leído porque después del pago telemático no puedo realizar cambios, entonces tendré que darle a aceptar y aquí me saldrá la plataforma con el pago telemático. Importante, ahora a mí, aquí en medio, no me sale nada, pero una vez que realice el pago telemático, sí que me saldrá un botoncito verde como el de antes que me dirá presentarla telemáticamente. Y una vez hecho el pago, tengo que darle al botón verde para presentarla telemáticamente. Me llevará a otra pantalla en el que me descargaré la solicitud que he hecho y el resguardo, ¿vale? Que he firmado. Y así ya estaría entregada la instancia de oposiciones. Sobre todo, bueno, yo me aseguro bastante de las cosas y entonces, veis, aquí pone pendiente de pago, cuando la hayáis presentado, pondrá presentada telemáticamente, ¿vale? Y yo creo que con esto ya os puedo dejar de compartir mi pantalla.
compartir yo la mía. No sé si hay alguna duda con Uf, un respecto montón, no daba abasto. ¿eh? Pero que si no, bueno, he ido contestando las que podía, ¿vale? Mientras estabas hablando, pero lo que hemos dicho al principio de la charla, si no, apuntároslas en una hoja y porque muchas a lo mejor son repetidas también y las vamos al final de la charla nos lo comentáis, ¿vale? Que dejaremos un tiempo generoso para que podáis. Venga, Bien, se ve mi pantalla ahora, ¿verdad? ahora sí, yo veo la tuya. Perfecto. Vale, ¿Vale? admisión de aspirantes, ¿vale? La publicación del listado provisional de admitidos y excluidos, pues es decir, esto una vez que vosotros termináis de echar la solicitud y demás, lo que hay que hacer es esperar pacientemente, ¿vale? Hasta que salga el proceso de admisión. Fecha estimada, el 20, en marzo, ¿vale? Iba a decir 25 de marzo, marzo de 2025, ¿vale? Se publica en la web oficial de Educaragón y en Paddock, y nosotros también, evidentemente, lo publicamos en nuestras fuentes. Y se incluyen los aspirantes admitidos y excluidos con indicación del motivo de exclusión, ¿vale? Y para eso, precisamente, está el plazo de reclamación y subsanación, que tenéis 5 días hábiles desde la publicación de las listas provisionales, ¿vale? Durante este tiempo, los excluidos pueden corregir errores y aportar documentos en Paddock. Cosa que tenéis que tener en cuenta. Que no sé si las has comentado tú, Rubén, es subsanación, ¿vale? No es grabación de nuevos méritos, Correcto. ¿vale? Es subsanación. Es decir, si es que me he olvidado de grabar un mérito, lo siento, no. Puedes subsanar un defecto de un mérito que tú ya hayas grabado. Lo que decíamos antes en el caso de los cursos, es que yo tengo el curso este, pero no tengo todavía el título. Bueno, tú grábalo, adjuntas una hoja en blanco, pones una observación, ligueres y no te lo van a dar por válido, pero como ese curso ya lo tienes grabado, cuando venga el periodo de alegaciones sí que vas a poder eh, subsanar esa deficiencia, ¿vale? Esto es muy importante, porque hay muchas personas que piensan que durante este periodo es como una segunda convocatoria abierta. No, es subsanación de errores. ¿Eh? Después se estudian todas las posibles, que a veces hay, por lo tanto, es que conviene muy bien, es decir, las personas que están allí con estas baremaciones y con todo esto son humanos, ¿vale? También se pueden equivocar. Bueno, equivocamos de cualquiera de nosotros que estamos haciendo el procedimiento. Por lo tanto, revisadlo, que a veces suceden cosas, os podéis llevar sorpresas, dejáis pasar el tiempo y decís, ostras, que no me han tenido en cuenta esto y ya ha pasado el plazo de alegaciones. Entonces, revisad siempre, que no os cuesta nada, es vuestra responsabilidad, ¿vale? Y como es vuestra responsabilidad, también leeros la convocatoria, ¿vale? No dejéis, es algo muy, muy importante como para dejarlos en manos de terceros, ¿vale? Entonces, preguntad lo que queráis, pero siempre la responsabilidad última vuestra, ¿vale? Eh, y el listado definitivo, ¿vale? De admitidos y excluidos en abril de 2025, más o menos. Aquí ya, evidentemente, nos admiten más subsanaciones y quienes estén excluidos, pues ya no podrán participar en el procedimiento selectivo, ¿vale? Muy bien. ¿Cómo podéis consultar si habéis sido admitidos o excluidos? Pues mediante Paddock, ¿vale? Siempre, todo mediante Paddock, ¿vale? Porque ahora, si no me equivoco, ya por el tema de la protección de datos, ponen en Educaragón pone que se ha publicado la lista de admitidos y excluidos, pero no te van a dar con nombres y apellidos, lo tenéis que consultar a título personal en vuestra solicitud, ¿vale? Entonces vais a la sección de mis solicitudes, consultáis el estado de la inscripción, si habéis sido admitidos o excluidos, y si aparece excluido, se indicará el motivo y cómo subsanarlo siempre y cuando estéis en el periodo de subsanación. ¿Vale? Aquí vamos a dar por hecho que todavía estamos en el periodo de subsanación. Si esto ya es definitivo, ya no vais a poder hacer nada. Entonces, errores comunes que se suelen cometer, no revisar las listas sin enterarse demasiado tarde. Exclusión, ¿vale? Es decir, estar al loro, por favor, ¿vale? Eh, se estudia mucho y se le dedica muchas horas a esto como para estropearlo por un paso mal dado, ¿vale? Pero es que al final es un paso bastante seguro. Es decir, me he equivocado, bueno, pues tienes 5 días, ¿vale? Para poder alegar. Entonces, vamos a estar atentos, ¿vale? Confundir el estado de presentado con admitido en Paddock, ¿vale? Te puedes haber presentado, pero puedes no haber sido admitido. Bien, es decir, no el hecho de, como he pagado la tasa, ya está. No, ¿vale? Intentar subsanar fuera de plazo. Tampoco te van a dejar.
¿Cuáles son las causas más frecuentes de la exclusión definitiva y de la no poder participar en las oposiciones? Por falta de la documentación obligatoria, sea, pues, por ejemplo, qué sé, no subir el DNI, no acreditar bien la formación que tienes, errores en los datos de la solicitud, errores en el pago de las tasas o una titulación incorrecta o sin homologación, ¿vale? De la misma manera que nosotros decimos que subáis todos los méritos que queráis y que ya sea la administración que os diga que sí y que no, bueno, pues lo mismo pasa con los títulos, ¿no? Pues a lo mejor hay gente que presenta títulos que no son habilitantes para eso y no, pues se quedan fuera. Pasa, ¿eh? Pasa. Podéis ver que hay bastantes personas excluidas de los procedimientos. ¿Qué hacer si se comete alguno de estos errores? Si el error lo detectas antes del cierre del plazo de inscripción, se puede corregir accediendo a PADOK y presentar una nueva solicitud. ¿Vale? Mientras la convocatoria esté activa, no se cierra el plazo, vais a poder modificar la solicitud. Si ya habéis presentado la solicitud y ha terminado el plazo de presentación de la solicitud, pues tenéis que esperar a los periodos de alegación, ¿vale? Esos 5 días y ahí pues podréis subsanar lo que habéis aportado, ¿vale? Y errores comunes, confiar en la administración que detectará el error, ¿vale? Hemos dejado los puntos suspensivos. Asumir que un pago realizado pero sin solicitud presentada garantiza la admisión. Tampoco. ¿Vale? No será porque no lo remarcamos, ¿eh? ¿Vale? Lo que decíamos, para la subsanación lo mismo. En PADOK y ya está, ¿vale? O sea, es un poco repetido lo de antes. Pues más de lo mismo. Yo solo una cosilla. Sí, Eh, si alguien que se puede presentar, por ejemplo, a 4 especialidades diferentes, me estoy pensando a lo mejor, pues, economía, que también hay, pues, de administración de empresas, hay de varias así. Si se dejara de presentar a una lista porque se le ha olvidado presentar a esa lista, a futuro puedo volver a pedir que sí que quiero volver a estar que me añadan a esa lista. Lo único que tendré que volver a subir toda la documentación que haya subido en la anterior vez, porque no la tendré guardada aún en Pado. Por lo tanto, todos los documentos los tendría que volver a hacer en el caso de que me haya olvidado de meter una especialidad. No sé si me explico muy bien. Rubén, perdona que te explicas, pero en mi caso, por ejemplo, si yo ya estoy en una especialidad, ¿Mm? ahora al hacer la solicitud para otra, para hacer el examen de otra, marco que quiero seguir en esa especialidad, en la de la que no me examino. Yo sí que lo haría, yo, porque no me cuesta nada. Es decir, yo ya estoy en lista de esa especialidad. A mí no me cuesta nada darle a que no voy al examen, pero que sí quiero seguir en listas. Porque si de aquí a junio pasa algo extraordinario que yo no puedo controlar, ¿vale? Sería O, decaer y en mi caso no, o te equivocas. que sería en todo caso decaer de las Ya, pero listas, pero todo el mundo me si tiene... dice, no, yo no puedo decaer porque yo tengo curso completo. Sí que puedes. Y te voy a poner un ejemplo. Yo tengo curso completo, pero a lo mejor imagínate que estás cubriendo mi plaza por un casual. Y yo me Vale, canso ya del te entiendo. sindicato y digo, Vale, yo me vuelvo a mi puesto. Entonces tú jopas de ese puesto, ¿vale? vale. Entonces vuelves a listas y si por un casual en algún momento no estás atenta y decaes de listas, pues el no haber dado así a esa pestañita haría que no te volvieran a meter en listas, ¿vale? Entonces, personalmente creo que por solo hacer un clic en una especialidad en la que es muy difícil o casi improbable que decaiga, casi improbable, pero con un mínimo de opción que haya de decaer, ya creo que, pues como no cuesta ahora, no hay que pagar 2 tasas ni nada de eso, pues no cuesta nada poner la otra especialidad, poner que en caso de decaimiento sí que quiero seguir en listas y así me cubro las espaldas de todas, ¿vale? Pero es una Vale, opinión gracias. personal, Es ¿eh? que como en Luego, la convocatoria pone que si ya estamos no hace falta volver a... correcto, es que en verdad no hace falta. Tú si no quieres, no lo haces. Igual que no hace falta que tú
si ya estás en una, si no te quieres presentar a oposiciones, no hace falta que hagas nada. Tú vas a seguir estando en listas, siempre y cuando no decaigas. Pero yo te digo que es algo personal. Personalmente, creo que por marcar, sí, que tardo un minuto más en marcar que sí que me vuelvan a meter en listas, pues no cuesta nada y me aseguro que no me va a pasar nada, aunque pase algo extraordinario. ¿Vale? Vale, muchas gracias. Nada. Que estaba aprovechando yo también para, eh, lo dicho, ¿vale? Que están siendo muchas preguntas, pero bueno, por filtrar un poco y luego las otras dejamos para el final. El tema de los idiomas, ¿vale? Esto genera bastante confusión porque este tema ha cambiado ya, no sé, hace un par de años para aquí. Es decir, ahora ya no se distingue, ¿vale? El tema de que sea de la Escuela Oficial de Idiomas a que sea de Cambridge, Trinity o lo que sea. Lo importante es que estén reconocidas, ¿vale? Dentro del marco común europeo de las lenguas, que normalmente suelen estar, ¿vale? A no ser que eso os tenéis que asegurar vosotros lo que estáis cursando que esté dentro de eso, ¿vale? Cambridge, Trinity, no sé qué más hay, los APTIS y todos estos que ahora hay tropecientos mil, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es la diferencia? Que si antes se pedía un B2, decían, bueno, pues en el apartado de formación académica, B2 por la escuela de idiomas, y si no es por la escuela de idiomas, y otros méritos. Ahora la diferencia es que da igual, ya no hay esa distinción entre escuela de idiomas y entidades privadas, pero para que te conste en formación académica tiene que ser mínimo un nivel de C1, ¿vale? Si no tenéis un C1, podéis alegar el B2 en el apartado de otros méritos. ¿Vale? Si no tenéis los cursos suficientes, normalmente la gente lo suele meter ahí porque ya tiene todos los cursos, pero si no, pues siempre podéis meter ese. Y no os lo van a puntuar dos veces. Es decir, voy a meter un B2 en el apartado de inglés de otros méritos y me voy a meter el C1 en el apartado de formación académica. No, si son de distintos idiomas, sí. Si no, no. Mismo idioma, te cuentan solo el de más valor. ¿Vale? Vamos, creo que queremos pensar que van a contar el de más valor, pero así tenéis que estar un poco al oro vosotros, ¿vale? Que hay mucho, a veces hay mucha duda con eso de los idiomas, ¿vale? Entonces, ahora mismo da igual que sea por escuela oficial de idiomas que sea por otra entidad, siempre y cuando esté dentro del marco común europeo de las lenguas, ¿de acuerdo? De todas formas, como recomendación, si tenéis dos idiomas, subir los dos títulos. Ya está. ¿Dos idiomas o dos títulos del mismo idioma? ¿Qué te refieres? Dos títulos, si tenéis un B2 y un C1, subir el B2 y subir el C1. Que sea la administración la A lo que... mejor, ver si cuela, cuela, pero en principio Bueno. no. En No, principio. como dice mi compañero, solo os contarán uno, ¿eh? Sí. Pero subir los dos. Sí, podéis subirlos. Ahora, ya nos podemos meter en plan de qué pasaría si alguien, yo qué sé, pasa algo, te lo pueden quitar luego de oficio, porque imagínate que eso marca la diferencia en que tengas una plaza o no, y si te lo han puntuado mal. Bueno, pero ya no es problema vuestro de la administración. Pero bueno, si lo decimos es porque puede pasar, ¿vale? Pero en principio estamos hablando de formación académica, ¿vale? O del apartado de otros méritos. Son tres apartados, ¿vale? Es experiencia docente, formación académica y otros méritos. Formación académica es los títulos oficiales. Entonces, claro, se considera las lenguas título oficial, ¿vale? Aunque no sea por escuela de idiomas, siempre y cuando sea un C1. Si no, si tenéis un B2, lo podéis meter en otros méritos. ¿Vale? Y si lo queréis meter dentro del mismo idioma, evidentemente metéis el B2 de inglés en otros méritos y el C1 de inglés en formación académica. ¿Vale? Si lo tenéis, todo lo que tengáis apto ya en Paddock no tenéis que volver a subirlo. ¿Vale? A no ser que la administración os diga que sí está validado, pero pendiente de que falte algún documento por subir. Pero si no, todo lo que está validado está validado. Ya no hace falta volver a validarlo. B1 no cuenta. Mínimo B2. No, no, pero el B1 lo tienen que subir igual, ¿eh? Porque si no aprobáis, o sea, los que sois nuevos aspirantes y no aprobáis, los mismos papeles que subáis os contarán en el baremo de interinos. Y en el baremo de Bueno, interinos, eso sí. y en el baremo de interinos el B1 suma. Por lo tanto, subirlo.
todos los títulos que tengáis, Claro. subir. Podéis subir ahora, ya quedan poder de la administración o en la rebaremación lo subís, pero que nos van a contar. Pero por poder subir, podéis subir lo que queráis. A los nuevos sí. Mm, A los nuevos sí. Vale. Sí, tienes Y, razón, porque eso ya no entra en la reparación, sí. y una pregunta, como a los nuevos igualmente en otros méritos. No, Hay que si subirlo. es una titulación de idiomas, lo tendrás que meter en titulación de idiomas. Sí, pero dentro de otros méritos, ¿no? No es O que en formación académica. no, de formación académica. O sea, en la de los títulos, en la de másteres, títulos, etcétera. Claro, es que como antes decís que hay solo hasta el C1, No, no es que haya No, solo. A ver, no es que haya solo hasta el C1. Hasta el C1 cuentan a partir del C1 Claro. en formación académica. Es que estamos hablando de dos cosas distintas. Es que la gente ahora se está liando con lo que cuando decíamos sube lo que te lo contarán para opos. O sea, para interinos. Claro. Son dos sí, cosas distintas. Es que aquí tenemos que diferenciar, como dice mi compañero, son dos cosas distintas, pero lo tenemos que hacer en el mismo proceso. O sea, los nuevos aspirantes que no obtengáis plaza, ojalá nos pase y saquéis la plaza todos, pero si yo por un casual no me saco plaza fija, toda la documentación que yo he presentado me la pasan al baremo de interinos. claro, pues por eso, como el compañero decía que para la oposición solo cuenta hasta el C1, pero en No, interinos no, no. no, solo Ah, meter, decía el compañero, según he entendido yo, el C1 en formación académica y en otros méritos el B2. no, pero eso es como lo cuentan en el baremo de oposiciones. Claro, pero Como- entonces, una si lo coma- metemos así y luego una prueba, ¿cómo nos contará en... no, no. Está bien metido igualmente, ¿no? Tú lo tienes que meter en titulaciones, ¿vale? No en otros méritos ni nada de eso. Tú en titulaciones. Vale, Los idiomas siempre van en titulaciones, vale, ¿vale? ok, Y dentro de titulaciones, si es menos de un B2 en oposición, te lo contarán en otros méritos, y si es más de un C1, pues te lo contarán en formación académica. Pero son ellos los que hacen la distinción en contártelo en un sitio u otro. vale, gracias. Claro, es esto, nos estamos metiendo aquí ya, claro, en el campo del tema del baremo de interinos, que sí, es que es como el tema de, es que me van a contar si soy tutor me lo van a contar las oposiciones, no, pero puedes meter y te lo contarán si formas Correcto. parte de la lista de interinos. Es decir, es que tenéis que distinguir, ¿vale? Méritos podéis meter, y es lo que decía mi compañero antes, meted todo lo que queráis, ¿vale? Pero tenéis que distinguir que lo que ponéis está en posesión de la administración. ¿Vale? Ya está, ya va a estar en poder de la administración. Ahora tenéis que distinguir lo que os va a contar para el proceso de oposiciones, en el baremo de oposiciones, de lo que os contaría en el caso de que no obtengáis plaza y paséis a formar parte de lista de interinos, lo que os contaría para lista de interinos. ¿Vale? Entonces, nosotros ahora, claro, hemos abrir el abanico y decir, ostras, pues ya meternos en todo el tema de interinos, ¿no? Pero eso, vosotros si tenéis duda, meter todo lo que podáis. Podéis ver el baremo de interinos y tener en cuenta todo lo que os van a contar y lo metéis, ¿vale? Pero por centrar un poco el tema en el proceso de oposiciones, ¿vale? Porque si no estamos mezclando muchas cosas, el baremo de interinos es, o sea, todo lo que son las listas de interinos y demás es un proceso muy, muy, muy complejo que ahora no entraría aquí, ¿vale? En resumen, podéis meter lo que queráis. Podéis subir lo que queráis, ¿vale? Porque son dos baremos distintos. Pero lo que tenéis que tener en cuenta para que no haya sorpresas es lo que os va a puntuar en este proceso. Si vamos a los idiomas, os van a contar C1 en formación académica, menos de C1, si es un B2, en otros méritos. En resumen. Vale, pues ¿Sí? siguiendo con la formación, perdona, los cursos de formación que tenemos validados en PADOC, que te dicen que están en poder de administración, pero que ahí no nos adjuntan ellos el certificado. Los Sí, cursos que eso os hacemos. lo cuentan automáticamente desde la administración. ¿Eso no hace falta subir el certificado? No Seguro. porque lo tienen ellos. Validado. Si es un curso que has hecho, pues me lo Aula invento, Aragón. a través de Aula Aragón, Sí, por ejemplo. de un CP de profesorados, todos esos te lo subirán, y si lo tienen subido es que está en su poder ya, ¿vale? No hace Claro. falta que lo Es subas. que yo ahí me meto y no veo nada, y claro, digo, Pero ¿te sale escrito el curso? sí, eso sí, Pues, y te saldrá como válido. sale válido. Pues ya está. No tienes que subirlo. Vale, gracias. ¿Vale?
Perdona, ¿y si es un curso de Aula Aragón que acabo de hacer recientemente y todavía no he obtenido el certificado, ¿puedo incluir un papel en blanco o al ser algo de la administración no hay manera de Yo entonces poderlo sí que lo, registrar? yo entonces sí que lo metería porque a ti no te está saliendo en la plataforma. Entonces tú tienes que decir que tú tienes ese título. Vale, vale, gracias. Como la No, de sa- no, administración no, pensaba que no, no no, podía. no sabes cuándo lo va a subir la administración. Puede que lo suba mañana o puede que dentro de un mes y dentro de un mes ya no te servirá. Por lo tanto, si ya lo tienes acabado el título, súbelo Sí, tú y que te lo valoren. vale, gracias. Chicos, si no os importa, porque que está muy bien, nos estamos animando muchas preguntas, pero para no perder el tren de la presentación, continuamos y hacemos después el turno de preguntas, ¿vale? Eh, vale, esto lo tenemos, esto todo ya lo hemos, bueno, siempre queda el recurso de alzada, ¿vale? Es decir, cuando se termina el plazo de alegaciones, sale el listado definitivo y demás, y aún así estamos que nosotros tenemos razón, y la administración no, siempre se puede presentar un recurso de alzada, ¿vale? Pero bueno. Órganos de selección, ¿vale? Esto ya nos metemos un poco en el tema de las oposiciones, ¿vale? Que no tocaría mucho en esto, pero en esta charla, pero como bueno, está dentro de ese documento de la convocatoria, podemos comentarlo un poquillo, ¿vale? ¿Qué es lo que os vais a encontrar? Que el tribunal va a estar compuesto por un presidente, 4 vocales y un secretario, ¿vale? O sea, serían 5 personas, ¿vale? En total. Y los 4 vocales, uno es el que es secretario, ¿vale? No es que sean 6 personas. ¿Vale? Importante. ¿Por qué lo ponemos esto? Porque un error común, es decir, cada tribunal se le va a poner un número. Y cada tribunal, pues puede ser que ahora este año no va a pasar, ¿no? Pero en otros años decía, del tal tribunal a lo mejor está en esta ciudad y otro está en otra ciudad. Revisad, ¿vale? La asignación de tribunales para saber dónde tenéis vuestra serie de oposiciones, porque nos ha pasado el año pasado de gente venir con el agua al cuello, llegar tarde al examen porque se habían equivocado de dónde tenían que hacer el examen porque no habían visto qué tribunal les había tocado, ¿vale? Entonces eso, revisadlo, por favor. Vale, fase de oposición, 2/3 de la nota, ¿vale? Tenemos 2 pruebas y son eliminatorias. La primera es la prueba de conocimientos, que es el tema y la práctica, ¿vale? Sobre esto también haremos la programación didáctica y además haremos una charla. Si pasamos, bueno, se ponderan equitativamente, ¿vale? 50% cada una de las pruebas. Si aprobamos esto, pasamos a la segunda fase. Estas pruebas se diferencian, ya el año pasado se hizo así, normalmente siempre iba el tribunal, el aspirante a la lectura, ahora las lee directamente el tribunal, ¿vale? No tenemos contacto con el tribunal o sea, directo hasta que vamos a la programación didáctica y unidad didáctica, ¿vale? Es decir, ahora el tribunal. Así que practican mucho la escritura, tema de faltas de ortografía y todo eso, porque el año pasado se cebaron bastante con eso, lo cual es normal porque somos docentes. O sea, no nos puede sorprender que me han penalizado mucho porque he tenido faltas de ortografía, ¿vale? Lo lee el tribunal todas, yo creo que no hay excepciones. Tendríamos que ver en el anexo cada cosa, pero en principio lo que pone es que todas las pruebas serán leídas por el tribunal. ¿Vale? Entonces, la prueba práctica, ¿vale? Que lo tenéis que ver en el anexo, ¿vale? No todas las especialidades son iguales, por lo tanto las pruebas prácticas pueden diferir de una especialidad a otra, ¿vale? Lo tenéis que ver en el anexo correspondiente, ¿vale? Y tenéis 2 horas para la realización del ejercicio, ¿vale? Y el tema escrito, pues también, según la especialidad, tendréis hasta 25 temas, 2 temas a escoger, se traen 2 bolas y escogéis uno, de 26 a 50 temas se extraen 3 y más de 50 temas se extraen 4, ¿vale? Tenéis de tiempo también 2 horas, ¿vale? Y ambas pruebas, como he dicho antes, son leídas por el tribunal. Los criterios de evaluación, ¿vale? Ahora simplemente nos dice nada, 4 pinceladas, ¿vale? 4 pinceladas, pero sí que unas semanas antes de la prueba se suelen publicar unos criterios de calificación del tribunal donde aparece, pues de manera más detallada, ¿vale? Cuáles son aparecen como recomendaciones y orientaciones del tribunal, ¿vale? No es la rúbrica tal cual con la puntuación, pero sí que nos dicen, pues de una manera un poco más detallada qué es lo que nos van a puntuar, ¿vale?
Nota mínima para aprobar, 5 puntos. ¿Qué quiere decir esto? Si yo estoy, por ejemplo, haciendo la primera parte de la prueba, ¿vale? Que es la parte práctica, más los temas, a mí no me vale sacar un 8 en una prueba y un 2 en la otra. ¿Vale? Sé que la media me daría 5, pero no. Mínimo hay que sacar un 2,5 en cada una de las pruebas para que se valore en conjunto. ¿Vale? Las personas que tienen una discapacidad reconocida pueden pedir una adaptación del examen. ¿Vale? En todo caso, tendrían que solicitárselo al tribunal. O sea, de pruebas siempre allí nunca se nos ha dado el caso, ¿no? Pero podía ser. Lo que sí que suelen dar a lo mejor es tiempos adicionales, pero bueno, en todo caso, habría que comentárselo al tribunal y ver qué opciones vamos a tener. Es decir, no os van a hacer un examen oral a vosotros. No, es que tengo una lesión en la muñeca, tengo un parte y no sé si voy a llegar para poder escribir. Así que es raro. ¿Vale? Poder pedirlo, pero es raro que te vayan a hacer cambiar el sistema de posiciones para ti, porque sería un agravio comparativo. ¿Vale? Luego veréis que hay un sistema de plicas y demás para mantener el anonimato, que eso se explicará también en su momento. Vale, la segunda prueba es Lo único, sí que es muy importante que al leerlo el tribunal no se puede hacer, creo que está por ahí en otro sitio, pero no se puede hacer ninguna marca, ¿vale? En el examen. Ninguna marca que te pueda diferenciar de que esa persona eres tú. Por supuesto, no poner el nombre en ninguna hoja, pero ninguna marca que os pueda diferenciar, ¿vale? Sí, lo que decíamos, espera más especificaciones de la parte práctica. Sí, cuando ponga las orientaciones del tribunal, pueden ser que den. Mientras tanto, siempre podéis tirar a ver convocatorias anteriores para saber un poco lo que ha entrado, ¿vale? Las pruebas prácticas depende mucho de la especialidad y después puede ser que en algún momento introduzcan otra prueba. Por ejemplo, yo soy de la generación, me saca la plaza en el 2016 y ahí nos lo pusieron difícil. Fuimos la primera oposición, el 11, y nos metieron el cuestionario de preguntas cortas que no sabía nadie de qué iba eso. Duraron creo que 2 procesos selectivos esos cuestionarios porque eran bastante polémicos. Pero claro, no sabíamos, íbamos vendidos todos. Entonces, las especialidades que suelen salir más frecuentemente, siempre podéis consultar un poco lo que ha caído en convocatorias anteriores para haceros una idea, ¿vale? Y después, bueno, pues cuando se hagan las orientaciones del tribunal os pueden decir. Más cosas. El orden de las pruebas lo dirán, ¿vale? Antes hacían... yo creo que las hicieron por la mañana y por la tarde, pero creo que ya los últimos años estaban haciendo todas por la mañana, hacían madrugar más y las estaban haciendo el tirón, creo, ¿no, Rubén? Creo que Sí, hacían las 2 pruebas, últimamente sí, pero bueno, lo que no quiere decir que no lo puedan cambiar, correcto, depende de lo que ¿vale? crean. Por lo tanto, hasta que empiecen a salir un poco instrucciones, ¿vale? Es decir, no, lo que sale la convocatoria ahora mismo es lo que tenemos, ¿vale? O sí que irán dando más información los tribunales. Vale, programación didáctica. Tenemos que presentar una programación didáctica, ¿vale? Para este curso 24-25. Lo que nos dice la convocatoria es que el contenido de la programación didáctica tiene que ajustarse a lo que marca vuestra orden de currículum, ¿vale? En cuanto a los elementos que tiene que contener. Tiene que elaborarse y presentarse en papel, ¿vale? La presentaremos en el momento que nosotros pasamos a la segunda fase. Pasamos a la segunda fase, se nos convocará un día a una hora para que vayamos a presentar la programación didáctica. Tiene que tener una extensión entre 30 y 60 páginas en DIGA 4, ¿vale? Páginas, vamos a contar páginas numeradas, ¿vale? Páginas numeradas, no hojas, ¿vale? Sin incluir anexos, portada ni contraportada. Un mínimo de 9 unidades didácticas que tienen que estar numeradas en el índice. De todo esto, de todas formas, voy súper rápido, como podéis ver, porque la mayoría de las dudas son sobre el tema de Paddock. Porque esto haremos una charla también sobre la programación didáctica y unidad didáctica más adelante, ¿vale? Después,
esa programación didáctica que hemos presentado nos convocarán un día para hacerlo la prueba delante del tribunal. Esta prueba, ¿vale? Tenéis que tener claro que son dos cosas distintas. Uno es la defensa de la programación didáctica, que tenemos 20 minutos para esa defensa y podemos llevar un guión, ¿vale? Máximo una carilla. Y ya está, no podemos llevar material auxiliar de ningún tipo, vamos a defender ahí lo que hemos hecho. Terminamos esa prueba, decimos hemos terminado y empezamos con la parte B, que es la preparación y exposición ante el tribunal de una unidad didáctica. Una unidad didáctica de entre 3 elegidas al azar de las que habéis hecho. ¿Vale? Es un sorteo, pues un saquito con unas bolas, unos papelitos o lo que sea. ¿Que habéis hecho 9 unidades didácticas? Pues van numeradas de la 1 a la 9, metéis la manita, sacáis 3 y de esas 3 escogéis una. ¿Vale? Antes de esto es lo primero que se hace, ¿vale? Cuando llegáis delante del tribunal. Después es cuando viene la encerrona, es decir, os vais a un cuarto oscuro, ¿vale? 75 minutos que os dejan con todo el material que vosotros queráis y os preparáis tanto la defensa de la programación didáctica como la exposición de la unidad didáctica, ¿vale? Entonces, en el momento que vosotros tenéis todo preparado, pasan esos 75 minutos, os vienen a llamar y entonces cuando comenzáis delante del tribunal, ¿vale? Y es lo que decíamos, 20 minutos para la programación didáctica y 40 minutos para la exposición de la unidad didáctica. A diferencia de con la programación didáctica, aquí sí que se puede utilizar todo el material auxiliar que el aspirante considere oportuno, ¿vale? Pero, eso sí, no contéis con nada de lo que hay allí, ¿vale? Llevároslo todo vosotros. Como mucho podéis contar igual con la pizarra y aún así si hay pizarra yo llevaría tiza, ¿vale? Incluso si hay pizarra de veleda de estas, llevaría hasta rotulador, ¿vale? No contéis con nada que no esté en vuestras manos, llevarlo absolutamente todo. Y podéis utilizar un guión que no está de una carilla de A4. Una cosa que nos hemos fijado este año, normalmente en ese guión siempre te ponían que podías, en ese guión es como, bueno, pues básicamente no es un resumen, es un guión para tener tú claro el discurso de lo que tienes que decir. Siempre decían que no se podía incluir en ese guión ningún tipo de material curricular, es decir, objetivos, contenidos, criterios de evaluación. Este año no pone referencia a eso. ¿Vale? No quiere decir que luego no puedan hacer a lo mejor en las orientaciones y decir o hacer una modificación o lo que sea. Yo seguiría un poco con la misma estrategia. ¿Vale? No sé si te has fijado tú, Rubén, pero este año no ponían referencia ninguna a eso. ¿Vale? Y después, una vez que termináis con esto, tenéis 15 minutos de debate con el tribunal, ¿vale? Que os puede hacer todo tipo de preguntas y ojalá que os haga preguntas porque eso demuestra interés por parte del tribunal, tanto referente a la programación didáctica como referente a la unidad didáctica. ¿De acuerdo? Los criterios de valoración de las pruebas también se harán públicos mediante orientaciones antes y después de las pruebas pues se pondrán las rúbricas, ¿vale? Aquí sí que se califica también de 0 a 10 puntos, pero ya no es una media ponderada, ¿vale? Si estamos en la primera parte, veíamos que 50% era tema, 50% parte práctica. No, en esta parte pesa mucho más la unidad didáctica, ¿vale? La unidad didáctica pesa un 60% y la programación didáctica pesa un 40%. Y la nota mínima para aprobar, pues 5 puntos. ¿Qué pasamos esto? Quiere decir que hemos aprobado las oposiciones. ¿Vale? Si aprobamos las dos pruebas, aprobamos las oposiciones. No quiere decir que vayamos a obtener plaza. ¿Vale? Oferta-demanda. Es decir, si aprueban 60 personas y hay 20 plazas, pues los 20 mejores notas junto con los méritos de la parte del concurso se ordenan y pues se llevarán la palma pues los 20 mejores que han sacado mejor nota en el procedimiento conjunto de concurso-oposición. Los que no, pues pasarán a la lista de interinos y a acumular más experiencia, puntos, a engrosar el baremo para otras ocasiones volver a presentarse. ¿Vale? Se publican también en Paddock. Se puede pedir revisión de las notas, pero bueno, normalmente no suele haber mucho cambio, ¿vale? Como decíamos, la fase de concurso es 1/3 de la nota. Es decir, recordad, concurso, oposición, ya sé que son muchas cosas, que si cuántas fases, que si pruebas, es mucho, ¿vale? Pero concurso, oposición, 2/3 son la fase de oposición
¿Vale? Aprobamos la fase de oposición, vamos a la fase de concurso que cuenta 1/3. Y aquí es donde, pues para los que tienen muchos puntos no les gusta el sistema y para los que tienen pocos puntos sí les gusta el sistema. ¿Vale? Pues eso, solo participan en esta fase los que superen la fase de oposición. Baremo de méritos, que había muchas preguntas sobre eso, ya hemos anticipado algunas, ¿vale? Experiencia docente previa, máximo 5 puntos. Es que sumo 6, bueno, pues solo tengo que tener en cuenta 5. Formación académica, máximo 5 puntos. Es que me paso, tengo 7, pues genial, pero solo tengo que tener en cuenta 5. Otros méritos, máximo 2 puntos. Que tengo tropecientas mil horas de formación y me paso. Solo tengo que tener en cuenta 2, ¿vale? Hasta un máximo de 10. Veis que en general estos suman 12, pero solo va a tener en cuenta un máximo de 10. La experiencia docente previa se valora tanto la docencia en centros públicos y privados, pero no puntúa lo mismo. Se valora, pero no puntúa lo mismo. La formación académica, todas las titulaciones adicionales, ¿vale? Que no sean la titulación habilitante que os permite participar en el proceso selectivo. Es decir, son titulaciones que tenéis a mayores, ¿vale? Y luego los otros méritos, pues tenéis ahí, ya veis que lo tenéis un desglose con todo lo que se os va a tener en cuenta, ¿vale? Pero serían básicamente cursos de formación permanente y publicaciones realizadas con vuestra especialidad, ¿vale? Las publicaciones son para cuando entre, entre cuerpos, ¿vale? Cuando ya eres funcionario de un cuerpo, entonces te cuentan. Para el baremo de interinos no suelen contar, ¿vale? No hay. El baremo de interinos ya. O sea, perdón. Para el baremo de oposiciones como primer aspirante que no tienes ninguna plaza, las publicaciones no cuentan, ¿vale? Solo cuentan para sacarte plazas entre cuerpos. Por si Muy acaso. bien, perfecto. ¿Vale? Y una vez que nada, pues que tengamos eso, superaremos la fase de oposición y pasaremos a ser funcionarios en prácticas. Nada, aquí pues un ejemplo para que veáis un poco cómo se calcula, pero bueno, sabiendo los porcentajes, sabemos que es una multiplicación. ¿De acuerdo? Lo que comentábamos antes, que pues en los aprobados se van ordenando por puntuación y pues tantos aprobados con plaza como plazas allá convocadas. Bueno, puede ser en algún caso que se quede alguna plaza desierta, ¿eh? O sea, no vamos a dar por hecho de que tienen que rellenar siempre todas las plazas. Es decir, si no se cumplen los requisitos, no se cumplen los requisitos, ¿vale? Bueno, esto también hacemos a principio de curso. Os lo anticipo ya para los afortunados que os saquéis la plaza, que a principio de curso, así cuando salga la normativa que regula las prácticas, haremos una charla también, ¿vale? Pero que sepáis que no se termina aquí esto. También os digo que, bueno, hay que liar la gorda para no superar las prácticas, pero puede haber condiciones por las que uno no puede hacer en ese momento la fase de prácticas, ¿vale? Entonces, una vez que superamos las prácticas, sí que ya seríamos a todos los efectos funcionarios de carrera. ¿De acuerdo? Pues lo que ponemos aquí, que organizamos al inicio de cada curso escolar. Los nombramientos se hacen en BOA y en BOE, porque pasaréis a ser parte sois funcionarios del Estado, ¿vale? Aunque hayáis sacado la plaza aquí en Aragón, sois funcionarios del Estado. Y luego ya, pues una vez que estemos con esto en la fase de prácticas y aprobamos la fase de prácticas, ya tendríamos que entrar en el concurso de traslados, que haremos también otra charla, ¿vale? Para seleccionar un destino definitivo. Vale, para adquisición de nuevas especialidades, ¿vale? Que es lo último ya que nos falta. Los funcionarios de carrera, si yo soy funcionario de carrera, por ejemplo, yo que soy del cuerpo de maestros, tengo dos opciones, o pues me saco la mención en otra especialidad o me presento a las oposiciones y me intento sacar pues una nueva especialidad, ¿vale? En este procedimiento es diferente a un proceso de oposición, ya que está destinado a aquellos que son funcionarios de carreras. No supone la pérdida de la especialidad original, sino que se añade una dentro del mismo cuerpo y realmente pues es más sencillo. O sea, lo único que hay que hacer es una exposición oral ante el tribunal de un tema, ¿vale? Entre los escogidos también al azar. La parte práctica creo que también.
Les entra también parte práctica. Es que depende de la especialidad, creo. Sí. Creo que depende de la especialidad. Las que tienen parte práctica, otras que no. De todas formas, si en esto tenéis alguna duda, después nos llamáis, ¿vale? Para no. Y queremos dar paso ahora a la parte de las preguntas. ¿Vale? Y luego veis que los anexos de la convocatoria, sigue la última ya. El anexo 1 tenéis la distribución de las plazas. El anexo 2 tenéis el baremo de los méritos. El anexo 3, los requisitos específicos de las pruebas. Lo que da hasta el momento, a la espera de que el tribunal luego pues dé más orientaciones. El anexo 4, pues la documentación a presentar, y el anexo 5, pues las instrucciones para la presentación telemática de las solicitudes. Y nada, esto es todo. Veis que hemos ido muchas cosas, son muchas cosas, hemos ido algunas más rápidas y demás, pero bueno, queremos sí que ahora dejar un poco turno para preguntas. Entonces, para no ir hacia atrás, vamos a ver desde dónde podemos coger aquí Bueno, un que poco pregunten. el... ¿Dónde ponemos el rasero? Las preguntas. Que pregunten, no, porque no Empezar a tiene- preguntar ahora ya, venga, porque si no, no sabemos dónde tirar para atrás. Vale, vamos a empezar por María. Una pregunta, si no quiero presentarme, pero me interesa incorporar nuevos méritos, ¿la forma sería pagando la oposición? Sí, exactamente. Exactamente, ¿vale? Participas de alguna manera, pero no te vas a presentar. ¿Vale? Lo que sí que supongo, aquí sí que ya dudo, Rubén, una persona que está solo va a una especialidad, no tiene que marcar obligatoriamente que se va a presentar, ¿o sí? ¿Me explico? Es decir, no sé si tiene la opción de decir no me voy a presentar, o a una por lo menos tiene que marcar me voy a presentar. Bueno, sería cuestión de que os dejase Ya, o nos dejase. si ya estás en listas, es que no tiene mucho sentido solo para presentar los papeles y que te lo dejen en PADO, porque no te lo van a contar como nuevo aspirante los puntos que tengas, sino que eso te lo van a contar cuando haya nueva rebaremación. Por lo tanto, cuando se abra la rebaremación, tú podrás meter y que te cuenten los méritos. Entonces, quiero decir, no, si solo estás en una lista, no tiene sentido el decir que no vas a la oposición, pero que sí que entregas los papeles para quedarte, no sé, bajo mi punto de vista. Porque no Vale, te van a sumar nada, o sea, y la oposición no la vas a hacer, pues ¿en qué punto de paddock no se puede ya corregir? Paddock ahora mismo hay cosas que si están malas, pues alegar ahora. Si ya las tienes mal de antemano, con las cosas que las puedes alegar, y luego de las que incorpores tú, pues, si hay algo que no te falta o lo que sea, pues te pondrá que tienes que subsanar error y puedes alegar luego. puedes alegar ¿Ok? siempre hasta que la hayas presentado. Claro. Por Siempre ser puedes, tutor cuenta como incluso méritos. ahora se puede duplicar la convocatoria. En el caso de que me haya equivocado o algo, pues se puede duplicar. O Hmm. sea, Por ser tutor cuenta como méritos que hay que presentar. No, o sea, me refiero, puedes presentarlo. Para la oposición no te va a contar, pero te va a contar para el baremo de interinos. Te queda grabado, ¿vale? Pero para la OPO no contaría. De todas formas, tenemos la convocatoria aquí para cotejarnos. Ya sé que en alguna cosa yo me pasé listo no, no, no. respondiendo, pero Para oposiciones no cuenta, no cuenta. pero sí para el baremo de interinos, si han Por lo tanto, sido. si quieres Porque presentarlo, preséntalo. puede ser gente que haya estado, que haya entrado por una extraordinaria listas y que ahora en oposiciones se meta y haya sido tutora. Pues si no te sale el tutor en Paddock, tendrás que pedir en el centro que te hagan un certificado como que tú has sido tutor de tal fecha a tal fecha en la especialidad tal para que te lo cuenten en el baremo de interinos. Para oposiciones, nada. Exactamente. Si necesito pedir los certificados de los cursos de CESIF, ¿cómo puedo pedirlos? Puedes llamarnos y hablas nosotros en la sede y te indicamos. Y si no, directamente por la plataforma de formación tienes ahí uno que es de incidencias. A ver, te suele mandar. Lo que pasa que hay veces que tardan. Vale, entonces tú en el momento que superas el curso tendrías que tener un justificante de cómo has superado el curso. Puedes agregarte el curso, grabarlo como mérito, subes una hoja en blanco y mientras tanto que sale la lista provisional de admitidos y luego el baremo,
provisional también podrías añadirlo, ¿vale? Y alegarlo, pero si no, nos escribes. Si pago la OPO y no me presento, al final, ¿qué pasa? Pues Nada. que pierdes el dinero, pero por lo demás no pasa nada, absolutamente nada. Los documentos que se suben salen como validados o no en la plataforma. En el momento que sale el baremo provisional, te dirán si ha sido validado o no ha sido validado. Si lo tienes ya como validado, no tienes que hacer nada. Cuando decaes de una lista de una especialidad, también decaes de todas las demás listas diferentes. No. Solo decaes de todas las listas si te han adjudicado una plaza y no vas. Entonces decaes en todas las listas en las que estás. Si no, solo habrás decaído de la lista que te han llamado y no has pedido vacantes. ¿Se puede optar a varias provincias de referencia para interinos? Provincia de referencia solo hay una. Bueno, podrás optar en diferentes Especialidades, sí. especialidades. En educación física te puedes poner Huesca y en economía Teruel. La cosa es que tenga sentido o no. Yo ahí ya no me meto. Por motivos personales, voy a elegir no porque se está acumulando aquí mucho. Por motivos personales no puedo preparar la oposición, no estoy inscrita en listas. ¿Podría inscribirme sin presentarme? Sí, por supuesto. ¿Vale? Para entrar en listas pagas la instancia y ya está. No tienes que hacer nada más. Si un curso de formación que hice en enero y febrero me tiene que dar el certificado para que me cuente, tengo que inscribirme en marzo. ¿Cómo? Si un curso de formación que hice en enero y en febrero me tienen que dar el certificado para que me cuente, tengo que inscribirme en marzo. No entiendo la pregunta. No entiendo la pregunta. ¿Cuál? Es que no estoy viendo las Sí, preguntas. pone esta de Samuel. Si un curso de formación que hice en enero y en febrero me tienen que dar el certificado para que me cuente, tengo que inscribirme en marzo. Sí. ¿Un curso que has hecho en? En enero y en febrero. Claro, es que el de febrero no vas a tener el curso. Y tú, si echas la solicitud el 25 de Ah, vale, febrero, ya tú entiendo la no pregunta. tienes el curso acabado. Entonces, es probable que te digan, es que tú me hiciste la inscripción el 25, mientras que el curso te lo dieron el 28, posterior. Entonces, como hay tiempo, yo sí que esperaría a hacerlo el 1 de marzo, que el 1 de marzo tú ya has acabado el curso y no te tienen que poner ningún problema. Mm. Vale, estoy poniendo esto aquí para que podamos ver todos Vale, en el punto 3.1 de la orden dice que en méritos de formación académica hay que incluir nuevamente el título habilitante y el de máster, aunque ya estén grabados por la administración y figuren como administración. Pues si te dice que tienes que aportarlos, Sí, lo pone, pero nunca apórtalos. lo tienen en cuenta. Siempre han puesto eso, pero no lo tienen en cuenta. Que voy a programar para que tú también lo veas, ¿vale? Con el texto, la foto que ya ha cambiado. ¿Hay alguien con el altavoz por ahí encendido? Sí, ya lo Y nada, pues si quieres ir. Es que no sé qué es. Vale, ya está. perfecto. Eh, ¿Se puede modificar la sede que ha sido publicada en la que se realizará la oposición? Puede modificarse, puede. Es que de hecho ya pone que depende de la gente que se inscriba, que pueden ver un poco las necesidades por alojamiento y demás, puede ser que lo modifiquen. ¿Vale? Buenos días. Si tengo que pedir 2 certificados perdidos de los cursos del CSIC, ¿dónde puedo pedirlos de nuevo? Y el de monitor de tiempo libre se puede meter en qué apartado. El de monitor de tiempo libre, si es homologado por la DGA, tendrías que meterlo en el apartado otros méritos. Y el de los de CSIF, es que los certificados estos de CSIF, realmente CSIF lo único que hace es tramitarlos, pero son títulos de la universidad. Por lo tanto, tendría que ponerse los de formación de Madrid en contacto con la universidad para ver si te lo pueden expedir de nuevo, ¿vale? Escríbenos a la sede y te lo explicamos con calma. Esto es para el chat. Alguien que se presente a mantenimiento de vehículos que no conozca a nadie, gracias. Vale, para presentar experiencia en un centro privado de otra comunidad autónoma, ¿qué documentos necesitan? De otra comunidad autónoma será lo mismo que aquí, entiendo. Es decir, sí, pero es un centro concertado, privado. privado.
necesitas un certificado del director del centro Mm, con el visto bueno de inspección educativa en el que conste la especialidad y las fechas de inicio y fin. Claro, inspección educativa de esa comunidad. ¿Correcto? ¿Vale? No te van a validar aquí, dar un visto bueno a un certificado de dirección de otra experiencia en otra, tráetelo todo hecho de allí, ¿vale? Las titulaciones obligatorias para presentarte si nunca has añadido nada al PADOK se añaden en formación académica. No, la copia del DNI hay que adjuntarlo en algún apartado. Las titulaciones obligatorias para presentarte si nunca has añadido nada al PADOK. Sí, las titulaciones, si son Las titulaciones en formación titulaciones es, académica, sí. las titulaciones es en titulaciones, si no Mm, me equivoco. Formación académica. La formación académica. La copia del Espera, DNI, ahora me haces dudar. Déjame un momento. vale. La copia del DNI, supongo que en datos personales, supongo que te pedirán la. No, es que el DNI, en el momento que tú te has hecho paddock, normalmente todos los datos que hay ya son correctos. Entonces no te van a pedir el DNI aparte porque tú a paddock ya estás entrando Con con, certificado, con el certificado, certificado oficial. Por ¿vale? lo tanto, Eh, y con respecto a lo de la especialidad, o sea, dónde poner el título, déjame porque... eh, vale, sigo, ¿vale? Entonces yo con esto, si me apunto para hacer el examen y al final no me presento, ¿qué pasa? No pasa nada. Te quedas eso, pues con un 0, ¿vale? Es un no presentado. ¿Cuánto restan las faltas de ortografía? Lo pondrán. ¿Vale? Lo pondrán, pero probablemente lo pongan, te van a poner lo pondrán con la rúbrica, ¿vale? Puedes verte si quieres cualquier convocatoria del año pasado para hacerte una idea, no sabría decirte ahora de memoria, ¿vale? creo que eran 0,25 pero no me acuerdo. A ver, los títulos tienen que ser en méritos académicos y requisitos, ¿vale? ¿Nos avisarán de que han publicado las listas de admitidos y excluidos? No. Es decir, la administración no avisa, lo publica. Tienes que estar al tanto. Nosotros, por ejemplo, como sindicato, a nuestros afiliados sí que se les envía un SMS y nosotros lo publicamos en nuestros medios, nuestras redes, WhatsApp, Telegram y demás. Claro, es uno de los motivos por la que la gente se suele afiliar, ¿vale? A sindicatos. Y después cada sindicato tendrá lo suyo. Nosotros tenemos nuestro método de avisar y nadie se queda sin avisar de estas cosas, ¿vale? Entonces la administración no llama por teléfono ni te manda un mail para decirte, oye, mira, que has sido admitido excluido, ¿vale? Se publican y ya está. Si sacas menos nota que la última posición, te cuenta la mayor nota para orden de listas, te cuenta la tercera mejor nota de los últimos procesos, la mejor nota de los últimos 3 procesos selectivos, ¿no? Pero eso es para el baremo de interinos, o sea, para el baremo de interinos. La mejor Claro. nota de las 3 últimas oposiciones. Claro, en el orden de las listas, por eso pone aquí. La Para el orden mejor de la nota lista. de las 3 últimas. Pero para oposiciones no te guardan la nota. No, para opos no, claro. Por eso, para el orden de las listas. Ah, bueno, yo interpretaba que era para el orden de las listas No, interinos. no, Claro, lo deja un poco abierto. yo- No, la OPO no. El OPO no, ostras. No. Joder, sí, así hay puñetazos. En la programación y unidad didáctica se puede llevar un PowerPoint. En la programación no puedes llevar nada más que un guión. En la unidad didáctica todo lo que tú quieras y consideres que puedes llevar, pero siempre y cuando lo aportes tú. Ser tutor no cuenta en ningún caso, al menos de momento. Yo siempre he sido tutora y no ha contado nunca. En oposiciones no. En opos no, en baremo de interinos sí. Sí. ¿Cuánto tiempo ves, no? Que estoy ahora mismo proyectando, ¿no, Rubén? Pero esto del baremo, esto de tutores, ¿dónde se mete para interinos? En el 3,5. Vale, gracias. ¿Cuánto tiempo suele haber entre la primera y la segunda fase? Es que depende del número de personas que se presenten. Y después depende de cuándo te llamen. También a ti, es que depende de la letra en la que empiece el tribunal. Hay gente que si son de los primeros, pues desde que publican hasta que te llaman los llamamientos para la defensa y disposición de la unidad didáctica pasa poco, unos días. Y hay otros que a lo mejor, pues con un poco de suerte, aún apuran unos 10 días. Una cosa así, ahí ya depende. No os vayáis con los deberes sin hacer.
Vale, tenerlo todo cuanto antes. Una vez que hemos escogido una de las 3 unidades didácticas, es cuando nos vamos a preparar exactamente la presentación de 75 minutos, exactamente. Tú vas delante del tribunal, mientras tú estás haciendo la encerrona, otros está ya haciendo la prueba, ¿vale? Entonces tú primero escoges y después te vas a la encerrona a preparar todo. ¿Sabéis si Sercofotap cuenta para algo? Aquí todo lo que son, igual que el tema de las tutorías, todo lo que son cargos te va a contar para el baremo de interinos, pero aquí para oposición no. En la fase de oposición primero es el tema y después la parte práctica, no se sabe, lo publicarán, ¿vale? Y dirán si unas por la mañana, otras por la tarde o las 2 seguidas. Si me quiero meter en listas de interinos de varias especialidades, en esas tendría que poner examen. No, ¿verdad? Exactamente. Tú seleccionas la especialidad por la que te quieres presentar y la otra dices que no te vas a presentar. Es lo que hemos dicho antes, añades una especialidad y luego verás el resumen. Si se presenta, no se presenta. Si tengo un título extranjero, francés, pero ya tengo el reconocimiento profesional europeo y la equivalencia, ¿sería suficiente para entrar en listas aunque no apruebe las oposiciones? En caso de no ser así, sé que me van a dar la homologación pronto. ¿Se tiene que entregar ahora mismo con la documentación o se puede entregar más tarde? Tiene un título extranjero francés, pero ya tengo el reconocimiento profesional europeo y la equivalencia. ¿Sería suficiente para entrar en listas aunque no apruebe las oposiciones? Es que si el título siempre te van a pedir que esté homologado. Si tienes la homologación, sí. Si no tienes la homologación, puedes añadir el mérito, supongo, y luego si te llega la homologación, el plazo de subsanación de errores, supongo que sí, ¿no, Rubén? Pero ¿Cómo? claro. Es que no sé en qué pregunta estás. Vale, perdona. Si tengo un título extranjero francés, pero ya tengo el reconocimiento profesional europeo y la equivalencia, ¿sería suficiente para entrar en listas aunque no apruebe las oposiciones? Vamos a ver. Para un título extranjero tienes que pedir la homologación al Claro. MEC y es el MEC el que te hace la homologación. Yo no sé si esa homologación la tienes o no la tienes. Si tienes esa homologación, No, se la van a dar pronto, dice. depende a lo que te hayan homologado, entonces será válido o no será válido. Porque nos hemos encontrado muchas veces que vosotros pedís la homologación, el MEC la homologa a una licenciatura cualquiera y entonces como no es a la licenciatura concretamente que te habilita, lo que tienes que hacer es presentarte y sacar más de un 5 para poder entrar en listas. ¿Vale? Vale, no me ha quedado claro. Si no quiero presentarme, venga, ahora te las leo, Rubén, pero quiero incorporar méritos, ¿puedo incluirlos pagando la oposición o no me contaría hasta la siguiente rebaremación? Si ya estás en listas, no te cuenta hasta la siguiente rebaremación. Si es la primera vez que me presento al incorporar los títulos de Paddock, hay que hacer algo más porque he oído antes sobre validarlos, pero no sé si me da la opción en Paddock. Tú no tienes que hacer nada. Te los validará cuando los hayan visto. Pero tú, si es la primera vez, tú presentarás todos los títulos y no tienes que validarlos. Eso, la que lo valida es la administración. Aquí, Francisco, lo tengo en tramitación y me pone que no me consta en el expediente mérito 2, pero esto seguramente será la continuación de otro que ya nos hemos perdido por el camino. Si no, pues nos llamas, Francisco. Las orientaciones para el práctico, ¿cuándo suelen salir? ¿Las? Las orientaciones para el práctico, pues cuando se conforman los tribunales y se tienen que conformar los tribunales y luego dan las orientaciones. Pero bueno, ¿qué puede ser? Un mes antes. Igual, de las oposiciones, por ahí, es 3 semanas. Hay que ir con los deberes hechos ya. Tutor, veo que Francisco tiene varios ahí, pero es que, claro, se cuelan por el medio. Intentar, siempre cuando hacéis una pregunta, no hacerla cachos, como si estuviéramos hablando por WhatsApp, porque si no es que perdemos el hilo. Tutor, yo he metido los años de tutor en rebaremaciones aquí en Aragón y nunca me lo han puntuado. En oposiciones no. No, no ponen rebaremaciones. ¿Eh? Pone, tutor, yo he metido los años de tutor en rebaremaciones aquí en Aragón y nunca me lo han puntuado. Pues no sé, Pero pues, probablemente sea porque hayas llegado al máximo de puntuación, ¿no? Ahora me hace dudar. Déjame un momento. Te miro pero una sí cosa. que cuenta tutor, sí que cuenta, la rebaremación sí que cuenta.
Lo que pasa es que si tienes el máximo de puntos, pues desde luego ya no, no te pueden contar. ya no te O cuenta algún nada más. defecto o algo en la presentación del que haya que subsanar y no se ha subsanado. No lo sé, pero en principio tienen que puntuar, ¿vale? Habría que ver el motivo por el cual no. ¿Qué documento hay que subir si los 6 meses anteriores no hemos trabajado o no hemos cobrado el sueldo mínimo? Esto lo ponía. Ay, Mira, necesitas un certificado de periodo ininterrumpido en el que conste como inscrita en situación de desempleo, expedido por el Instituto Aragonés de Empleo o documento acreditativo equivalente expedido por el Servicio Público de Empleo competente. En caso de inexistencia de ingresos, deberá presentarse una declaración jurada que podrá ser objeto de verificación por la Administración en la que conste de forma expresa que durante al menos los 6 meses anteriores a la fecha de publicación de la presente convocatoria no se ha percibido ningún ingreso o que de haber percibido ingresos, estos no han superado el SMI en ninguno de los 6 meses. vale. Eso es exactamente. Otro cacho de que esto lo entiendo. De Francisco pone que no consta la nota del expediente académico, hay que subir el título, el expediente académico, solo el título. A ver, el expediente académico puntúa también, ¿vale? A partir de determinada nota. Entonces, lo mejor, como no tenéis, creo que nos da la opción de subirlo por separado, si no, pues escaneáis el título académico, escaneáis el expediente académico, lo unís en un PDF y entregáis todo. Y si no, en 2 se puede subir, yo lo tengo subido en 2. Sí, yo no sé si se puede subir en 2 o si dejas subir 2 archivos, es que no lo sé. Que no sé si había algunos momentos donde no lo dejaba. Puede ser. Yo, que por si no, a ver, ejemplo, sí. subí solo el título y ahora no me deja me permite subir el expediente académico. Esa es una de las preguntas que os quería hacer, que puedo hacer. Si haces una reclamación, te lo meten. Vale, gracias. Si en el marco común de las lenguas para se pone entre paréntesis, requiere la superación de todas las destrezas, ¿qué quiere decir exactamente? Si tengo el título C1, ¿debo poner C1 en todas las destrezas para que me lo reconozcan? No, tú solo subes el título. Lo que pasa que hay algunos títulos que te dicen, tú tienes el C1 cuando superas todas las destrezas. Si no me equivoco en este concretamente, son 4 destrezas. Puede ser que en 3 tengas un nivel C1 y en una un nivel B2. Pues si la administración ve que no lo tienes en las 4 destrezas, no te darán el nivel C1. Fíjate tú, esa no la sabía yo. Normalmente no se lo miran, normalmente. Pero al poner que tienes que superar todas las destrezas, tienes que tener un C1 en las 4 destrezas. Vale, yo he hecho el máster y pedí el título, lo que pasa es que aún no me ha llegado. Tengo un certificado que he cursado el máster y lo he terminado. Sirve si lo presentase. A ver, es un título oficial, aunque no tengas el título, si tienes el justificante de pago de abono, o de abono que da derecho a la El expedición abono de del las título, de las tasas, con eso sería más que suficiente. ¿El título o el abono de las tasas? Una de las dos. Si no tienes ninguna de las dos, no será válido. Nada, exactamente. Si he decaído una especialidad en la que ya he trabajado, ahora me presento para poder entrar otra vez, entraría en lista 2, efectivamente porque eres nuevo aspirante, ¿vale? Y luego en la Entrarías rebaremación... en lista 2 o en lista 1, depende de la nota que Ah, saques. bueno, sí, claro, exactamente. Pero si no te Sí. presentas al examen, en lista 2, en el bloque 62. Claro, tú, una cosa es entrar en listas y otra cosa es como, al ser nuevo aspirante, porque entraría como nuevo aspirante, entonces la puntuación entraría con la puntuación que tiene en ese momento. Lo que pasa que ser nuevo aspirante en caso de que no llegue al 4, sí que entraría en lista 2, entiendo. Correcto. En lista 2, si se presenta y saca menos de un 4 en el bloque 61, si se presenta y saca más de un 4 en el bloque 32, y si no se presenta al examen, pues en el lista 2, bloque 62. ¿Cómo cuenta la nota de oposición en la lista de interinos? ¿Cuenta algo si no llegas al 5 en la primera parte? Te hacen un promedio, ¿no? ¿Cómo? Te hacen, dice que si no, ¿cómo te cuentan la nota si cuando no pasas a la segunda parte? Ahora mismo has dejado de contar la nota. O sea, cuenta la nota cuando hay rebaremación, pero
así como antiguamente sí que contaba la nota, la primera nota que sacabas en oposición, te la multiplicaban por 1, por 2 o por 3, dependiendo de si sacabas de 0 a 2,40 a 2,50, de 2,51 a 4,99 o por 3 con más de un 5. Ahora eso, pues hay una sentencia judicial que alguien la ganó y por lo tanto ya nos pueden contar en esta primera vez la nota de oposición. Si no pasas la primera parte de tema más práctico, tienes un 4, por ejemplo, ¿qué puntuación tendré para la baremación de interinos cuando rebaremen? Es un poco en la línea de la anterior. Pues si tu media es de 0 a 2,50, te la multiplican por 1, de 2,51 a 4,99 por 2 y a partir de 5 por 3. Lo que pasa es que si no pasas a la segunda fase, lo que te va a pasar siempre es que en la segunda fase te cuenta como un 0, ¿vale? Por lo tanto, será la nota que tengas en la primera fase dividido para 2. Han hecho una hoja de servicio a fecha 2 de marzo. ¿Podría presentarla ya? Sí, en este caso, en el tema de las oposiciones no tienes problema porque la presentación de méritos siempre es hasta el último día, hasta finalizar el plazo de presentación. A diferencia de la rebaremación, que sí que es cuando se inicia el procedimiento, ¿vale? Entonces esa sí que podrías. Pero entonces hay que adjuntarlos de nuevo o ya si están en poder de la administración y figuran como validados, si está todo validado en poder de la administración no tenéis que hacer nada. En inglés el curso pasado nos modificaron la fecha del examen, es que hay que estar al loro, es decir, pueden pasar cosas por las que consideren que tienen que modificar algo, por lo tanto. Solo valen cursos homologados, no, valen cursos homologados y no homologados, lo que pasa que cada uno tiene una puntuación distinta. En el registro de formación de profesorado de PADOK me sale formación que luego no me ha salido en relación de formación del documento provisional de baremo. Puede ser que tenga muchas. Es que lo que pasa que muchas veces, dependiendo de si es para un procedimiento o para otro, te van a aparecer unas formaciones u otras. Es que no son las mismas formaciones las que te van a contar para rebaremación que para concurso oposición. Una mejora del proceso sería que no coincidiera el fin de semana de la que levantahuesos con las oposiciones. Hay muchas cosas que revisar aquí con el tema de... Bueno, es que eso tenéis que tener en cuenta que además no solo se elige por Aragón y el fin de semana de Aragón, sino que normalmente las comunidades se ponen de acuerdo para no coincidir en las oposiciones y que no haya un efecto llamada en alguna comunidad. Si nosotros la cambiáramos y la retrasáramos una semana, digo nosotros como Aragón, no como... Si Aragón la retrasara una semana, pues probablemente habría un efecto llamada que otras comunidades podrían venir al examen. Pues también hay Eso que sería la solución más fácil de tener en cuenta eso para las sedes. Por eso que las que suelen ser especialidades menos numerosas, las más numerosas las suelen poner en Zaragoza y otras que son menos numerosas las llevan a Huesca, Teruel. Vale, bueno, he hecho el máster de educación y lo he terminado, he pedido el título, no me ha llegado y tengo un certificado de que he cursado el máster y he acabado. Tienes el certificado porque tienes que tener el certificado de abono de las tasas que da derecho al título, ¿vale? El Con pago eso es de las tasas, suficiente. sobre todo el pago de las tasas. No me deja echarlo porque me pone que no tengo completo el mérito 2. Debes añadir una reclamación al mérito. Bueno, este es de Francisco también. Para la lista de interinos no cuenta absolutamente nada si te inscribes en la oposición o si te presentas y firmas. A los que ni siquiera se presentan, no hay ninguna diferencia. La diferencia es que no es lo mismo que tú vayas como que no vayas, creo, ¿no, Rubén? A la hora de entrar en los bloques 2. A ver, te la leo otra vez. Para la lista de interinos no cuenta absolutamente nada si te inscribes a la oposición o si te presentas y firmas. A los que ni Sí. siquiera se presentan, no hay ninguna diferencia. Si es la primera vez que te has presentado, sí, que hay diferencia. Si tú vas a una oposición, sacas menos de un 4, pero tú has ido y has firmado, tú entras en la lista 2, en el bloque 61. Si tú has echado los papeles, pero ni vas a la oposición, tú entras un bloque más abajo, en lista 2, en el bloque 62. Por lo tanto, sí que hay diferencia entre ir y no ir a la oposición, que es que estás un bloque más arriba, aunque saques un 0, pero nada más por ir ya tienes un beneficio con respecto al que no ha ido.
Venga, que ya van quedando menos. Tengo el certificado de servicios prestados por haber trabajado en la concertada. Cuando me toque meter ese documento, tengo que meter yo algún dato de si es centro concertado o privado, porque el bachillerato era privado y la secundaria concertada. Es que no sé si deja diferenciar allí de si eso o no, se lo tendrían en cuenta, tendrían que Tendrás que estudiárselo. tendrás que meter el centro. No te pide si concertado o privado, pero tendrás que poner el centro. Claro, porque los centros, claro, tiene su Sí, lógica. No hay ningún centro concertado que el bachillerato sea concertado. En principio, los bachilleratos son privados porque no es correcto, obligatorio. correcto. Por lo tanto, ya te lo contarán como que la ESO sí está concertada, pero el bachillerato no. Entonces ya distinguirán. ¿Vale? Lo que pasa que sí que te tendrían que, y ellos tendrían que hacer ahí, en todo caso, la diferencia. En ese certificado tienen que poner de manera Pero, explícita lo que tú pero que has. si es concertado o privado es la misma puntuación. No sé, ¿eh? Sí. ¿Sí? Pues ya no sé, porque yo trabajaba en la privada en su momento, ya no sé cuánto lo he puesto, pero vale, mientras tú lo cotejas. Si he realizado el cambio de nacionalidad hace poco, ¿cómo debo hacer con el tema del certificado de delitos sexuales? ¿Debo pedirlo 2 veces, una a mi país de origen y luego aceptar que lo compruebe la administración con mi DNI español? ¿Qué debo hacer? Gracias. Yo creo que el certificado de delitos sexuales no sé si afecta solo a España, es una legislación estatal. Tendrías que pedirla, entiendo, En los dos sitios. en los dos sitios, Yo entiendo que sí. si los piden en otros sitios. Es que eso ¿Eh? yo no lo sabemos. Si hay otros sitios que pidan ese certificado, es que yo ya no sé a nivel. Bueno, Claro, no lo sé. O no sé si tú das. Yo marcaría que él lo compruebe por ti y que vea la policía de aquí si a nivel europeo tienen algún tipo de conexión con la justicia de otros países para que te lo puedan comprobar, pero es que es complicado. a ver, yo entiendo, no lo sé, pero ahora entiendo que tiene que ser en los dos sitios. Siempre y cuando los pidan, claro. Si no, te tendrán que hacer un papel como que ahí no tienes ningún delito. Ya, Pero ya, ya. más que nada porque si no, puede venir alguien que tenga. Sí, 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 pero es que por eso, claro, que cada país como tiene su legislación, ahí ya es más complicado. Desconozco. Pero vamos, yo, Así que yo lo pongo en ya, los dos sitios. en todo caso, podrías llamar a la policía y preguntar. No, porque eso es es la Policía Nacional, ¿no? Quien coteja todo el tema este, creo. Pues entonces lo llama a la Policía Nacional y que ellos te lo expliquen allí. Para acreditar la experiencia profesional en IES públicos en otras comunidades autónomas, puede hacerse con las nóminas, hay que hacerlo en hoja de servicio. No, una hoja de servicio, no es el documento oficial, ¿no? Muchas gracias. En el apartado de méritos de formación académica, ha crecido los mensajes. En el apartado de méritos de formación académica pone, en esta pantalla se muestran los méritos de formación académica que ya obran en poder de la administración. No obstante, deberá juntar los documentos escaneados de los méritos ya validados. Quiere decir que hay que volver, es lo que hoy comentábamos antes, súbelos, pero es algo claro que no les suelen hacer mucho caso, porque si ya está validado, está validado. No, Rubén, es lo que ya lo hemos comentado varias veces. ¿Se pueden llevar dispositivos electrónicos para la exposición de tribunal? Sí, siempre y cuando lo lleves tú, cualquier tipo de dispositivos. ¿Cuánto suelen tardar en publicar las notas de la primera parte? Depende del tribunal, ¿no? Creo Esto que para nosotros es imposible de saber porque todo depende de las personas que pasen. Tú imagínate que os presentáis 1000 y pasan 900 a la segunda parte. Pues tardarán más que si pasa uno solo o 5. Entonces, para nosotros es una pregunta que es imposible de contestar porque no sabemos las personas ni que se van a apuntar en la oposición ni que van a pasar a la segunda parte. Vale, tengo un título antiguo, esto de memoria no lo sabemos. Igual tú sí, Rubén, es una enciclopedia. Licenciada en Filosofía y Letras, sección Geografía e Historia, especialidad Historia del Arte. ¿Puedo optar a listas de interino de Historia del Arte también? Es que depende, hay que ver, ha salido ahora eh, Pues, las especialidades habilitantes. Ha salido el documento ahora, tienes que irte. Lo que ponen en eso va a misa. a ver, espera un momento, que te lo digo. Vale, pues venga, mientras tú consultas. A mí me pone que me falta mérito 2. No sé qué significa. Pues tienes que ver ese mérito que es. Yo así, Francisco, bote pronto, sin más datos, complicado. ¿Se defiende la programación y la unidad didáctica seguida o hay tiempo entre una y otra? No, van seguidas. ¿Vale? Lo que pasa que cuando estás haciendo la defensa de la programación,
conviene decir, por ejemplo, con esto he finalizado la defensa de la programación didáctica, continúo ahora con la exposición de la unidad didáctica para que el tribunal sepa diferenciar bien las dos partes, ¿vale? Pero son seguidas, o sea, no sales de la sala y vuelves a entrar. Alberto, Dígame. licenciado en Filosofía y Letras, sección Geografía e Historia, sí que es habilitante para Geografía e Historia. No Pero sé pone de Historia del Arte. ¿Puedo traer las listas de interinos de Historia del Arte también? de ¿Ves aquí arriba? Historia del Arte, pero de Historia del Arte hay oposiciones este año. No, listas, pone. Pero Optar a listas. si no hay oposiciones, no te puedes meter en listas. ¿Sabes? Ah, bueno, claro. A no ser que abran listas, pero Claro, porque solo puedes acceder a listas de las especialidades que se convocan, no de todas. correcto. Entonces, de Historia del Arte, piden licenciado en Historia del Arte, por lo tanto entiendo que no. Vale, esta ya hemos contestado, la de Yolanda, en algún momento. ¿Te cuenta la mayor nota para orden de listas? Vale, ya se contesta. Solo se puede poner una provincia para trabajar en el caso de obtener plaza. No tienes que poner una provincia de referencia y después el resto en orden, No, o sea, ¿no? lo de la provincia de referencia no es que tú solo vayas a trabajar en esa provincia. Es la A que ti te van priorices. a ofertar las vacantes de las 3 provincias. Lo que sí que te dice es que no estás obligado a coger las plazas obligatorias a partir del 31 de No, pero octubre. en caso de obtener plaza habrá. ¿Eh? En el caso de obtener plaza. No, pero si tú obtienes plaza y eres funcionario de carrera, te pueden mandar a cualquier sitio. Así que no hay provincia de referencia que valga. Yo La siendo provincia de... de referencia es para el baremo de interinos. Sí, yo de hecho las prácticas están aquí en Zaragoza, las hice en Huesca, en Fraga. Y como funcionario de carrera te pueden mandar a cualquier Como sitio. funcionario en prácticas. Lo que pasa es que hay más opciones de que te manden cerca funcionario de prácticas porque puedes coger cualquier vacante que esté un año por ahí suelta, pero luego funcionario de carrera, pues, depende del puesto que te hayas quedado. Tutor cuenta cuando ya eres funcionario de carrera para el concurso de traslados. Sí, ¿no? Como interino también. ¿Cursos homologados de otra comunidad cuentan igual? Sí, homologados son homologados. Estoy en lista 1. ¿Qué pasa si presento la instancia y finalmente no me presento? No pasa nada. ¿Dónde se pueden consultar los diferentes bloques de las listas de interinos? En la normativa que regula todo lo que es de interinos. El decreto de interinos. Vale, buscas decreto de interinos Aragón en Google y por ahí te aparece. ¿Cómo va de la lista 1, lista 2 y los distintos bloques? Es la primera vez que me presento. Eso es para ahora es un poco denso. Que nos llame mañana y se lo Sí, explique. llámanos, Mari Bueno, Carmen, y te a lo... mí, a mí no me importa hacerlo ahora. Son 3 Pero que... minutos. Pero... Bueno, pues venga, dispara. Bueno, hay 2 tipos de lista 1 y lista 2. La lista 1 entras cuando sacas más de un 4, la lista 2 cuando sacas menos de un 4. Dentro de la lista 1 existen 4 bloques. El bloque 50, que es cuando hay rebaremación, que es cada 3 años, y dependiendo de cada año tocan una serie de especialidades, juntan a todos los de la lista 1 y los ponen por puntuación en el bloque 20, ¿vale? El bloque 30, que son personas que estaban en lista 2 y trabajan un día, pues al año siguiente los pasan a lista 1 al bloque 30. El bloque 31, que son las personas que se han presentado a una oposición, sacan menos de un 4, por lo tanto estaban en lista 2, se presentan a estas oposiciones y sacan más de un 4. Pues las ponen en lista 1 en el bloque 31. Y el bloque 32, que son los nuevos aspirantes que se presentan por primera vez, o que habían decaído de listas y se vuelven a presentar, que sacan más de un 4 en la primera parte del examen. Luego está la lista 2, que está el bloque 50, que es cuando hay rebaremación, cogen a todos los de la lista 2 y los ponen en el bloque 50 por puntuación. El bloque 61, que son las personas que se han presentado al examen y sacan menos de un 4. El bloque 62, que son las personas que han echado los papeles y ni han ido al examen, y el bloque 70, que es cuando se incorporan por una ampliación de listas. Ya está ahí. El que le haya dado tiempo a coger apuntes, bien, y el que no, que nos llame. Es que es un poco farragoso. Un poco farragoso.
Vale, gracias por todo. Tengo que irme. Muy interesante y útil. Un saludo. Gracias, Raquel. Gracias a ti. Las oposiciones aprobadas en esta convocatoria no cuentan, ¿verdad? No, las oposiciones te cuentan para el tema de las listas de interinos, ¿vale? O sea, tú no te van a contar para estas opos. Si me apunto a listas de FP, es decir, pago las tasas del examen, pero no me presento porque estaré haciendo el examen de secundaria, ¿entraría en las listas de FP también? Sí, el hecho de pagar las tasas ya entras en las listas si así lo has pedido. Si pones que sí, sí. Creo que habéis dicho que los servicios prestados son hasta la fecha 2 de marzo, pero es que es hasta la fecha de convocatoria y yo lo he pedido y me han hecho hasta el día de la fecha que lo pedí. Tengo que pedir otro, pues, a ver, es que a ti te van a contar los días trabajados hasta que finaliza la convocatoria. Claro, pero eso es si el papel que lo ha hecho la Comunidad Autónoma de Aragón, o sea, lo hace Aragón de oficio. Aragón de oficio lo que hace es, si tú estás trabajando ahora y estás activo, yo te pongo hasta el último día de la convocatoria. Si tú pides un papel y lo entregas hasta el 1 de marzo, a partir del 1 de marzo yo no sé si trabajas o no, o sea, al 20 de febrero yo no sé si has trabajado o no a partir del 20 de febrero. Entonces, no sé ni a quién se lo estás pidiendo, si es a otra comunidad autónoma No, o no, no, en Huesca. pero entonces, en principio, si estás trabajando en Huesca, no te sale en paddock. Pero es que entré por extraordinarias. Entonces no me salen los méritos. Pues Y en el entonces, Servicio Provincial de Huesca me lo han hecho hasta fecha, el día que salió la convocatoria de la oposición, yo lo pedí, porque pensaba que era esta fecha de oposición. yo añadiría un papel, pero porque soy un poco así. Yo añadiría un papel como que tú a fecha 3 de marzo, porque tienes de curso completo, estás de sustitución o cómo es esto. Sí, curso completo. Pues entonces Bueno, curso completo de sustitución, pero que será curso completo. yo pondría en una observación que a fecha de fin de la convocatoria sigues trabajando ahí, que te lo hagan. Yo, pero por si acaso. De todas Gracias. formas, en el servicio provincial te lo asegurarán, ¿eh? Vale, gracias. Vale. Ana, muchas gracias a los dos, os merecéis un buen descanso. Mañana se lo decimos a las jefas. Voy a pegar un pantallazo. No hay listas de historia del arte, se integran dentro de geografía e historia, gracias. Es decir, No, que la no, no. asignatura... No, sí que hay una especialidad de historia del arte. Sí. Lo que pasa que es del cuerpo 0595, no del 0590, ¿vale? Pero una especialidad de historia del arte existe. Sí. Si tú me pides la especialidad que es para geografía e historia, para geografía e historia con lo que te he dicho, con... eh, no me acuerdo era la titulación. En la eh, licenciatura antigua, no sé, bueno, ponía... sí, no sé. con la licenciatura... Perdón, licenciatura en Filosofía y Letras, sección Geografía e Historia, especialidad Historia del Arte. Claro, licenciatura en Jesús. Filosofía y Letras, sección Geografía de Historia, es una de las que están dentro de las titulaciones. ¿Vale? Me Además, he lo perdido. Filosofía y Letras, sección Geografía e Historia. Por lo tanto, entiendo que tiene que ser válida para que entres. En Geografía e Historia El sí. apellido final de especialidad de Historia del Arte no lo pone. Pero yo entiendo que al poner sección Geografía e Historia debería ser. De todas maneras, por favor, mándanos un email, mándame un email al ense, las 4 primeras letras de enseñanza, ense22@cesis.es. Me mandas la titulación a la que quieres y yo te lo pregunto a ver si es válido o no válido y te contesto. Vale, de acuerdo. Gracias. Ah, Vale, en el apartado de méritos académicos se valora, vamos terminando, se valora
haber obtenido el premio extraordinario de fin de carrera, ¿se valorarán también otros premios extraordinarios, por ejemplo, de máster? No, el máster no cuentan las puntuaciones, solo creo que son el de los títulos habilitantes, ¿no? Para la especialidad, creo. El resto no cuenta. Si yo me presento si yo me presento por geografía e historia y tengo temario de historia del arte, bueno, creo que es el mismo, ¿no? Por lo que digo yo, sí que hay oposición de historia del arte, lo que pasa es que entra en la especialidad de geografía e historia. Yo ya me he ¿Cómo? perdido con esto. A ver, pero si yo me presento por geografía e historia y tengo temario de historia del arte, por lo que digo yo que sí que hay oposición de historia del arte, lo que pasa es que entra en la especialidad de geografía e historia. Yo, hasta donde yo sé, hay una especialidad que se llama Geografía e Historia, que es del cuerpo 0590, y hay una especialidad del cuerpo 0590 que es Historia del Arte, y por lo tanto no tiene por qué ser el mismo, no me sale ahora, el mismo temario, no me salía, porque son dos especialidades diferentes. Seguro que habrá algún temario algún tema que coincida, pero son dos especialidades diferentes, por lo tanto tendrán dos temarios diferentes. Otra cosa es que no se refiera a que hay una especialidad de historia del arte del cuerpo 0595, que en verdad no hay oposiciones de esa especialidad esta vez. Entonces, Mira, contesta Irene Martínez más abajo. Así es, historia y geografía engloba historia, geografía e historia del arte, aunque oficialmente es geografía e historia. hay una especialidad que es de historia del arte. Sí, sí, mi prima ha hecho historia del arte. Coño, no me acordaba. Una especialidad es que lo que Sí. pasa Que sí, que sí. Recientemente han incluido como titulación habilitante para lengua castellana la licenciatura en filología clásica. ¿Por qué no se incluye como habilitante? Ah, no, ¿por qué no se incluye como habilitante para lengua la licenciatura en filología francesa? Es la misma formación que clásicas. Porque para francés entiendo que será la filología francesa. Que hagas una filología no significa que te habilite para todas las filologías. No entiendo. De todas formas, nosotros no somos los que elegimos No, quién, no estamos en esa qué mesa. carrera te puedes meter en una especialidad o no, ¿eh? Celia, ¿se sabe algo sobre el formato de la programación didáctica, fuentes, márgenes, tamaño de letra? No, no se especifica. Llevamos años ya que no se especifica. De todas formas, vente, no te metas un Comic Sans ni historias de esas. Los estándares, Arial, Times New Roman, Calibri 12, interlineado sencillo o a 1,15 y márgenes a 2. O sea, que puedas aprovecharlo, pero que no sea visualmente tampoco agobiante, ¿vale? O sea, lo que viene siendo más o menos un formato estándar. Las tasas para FP de secundaria, ¿cuántos son? Lo hemos dicho al principio, pero no recuerdo ahora. De FP eran 29 con algo. 29 con algo Sí, y las de secundaria eran 39 y algo, o 28 con algo, vamos, pero vale, esta está contestada, que hay que presentar para que te puntos de tutor. Eso, tienes que presentar el certificado, o sea, pedir un certificado en el centro donde está. ¿Sabéis cuánto puntúa un B2 en el apartado de otros méritos? No sé exactamente cuánto. 0,5. 0,5. En el baremo de oposición, 0,5. Pues ya está. Solo esto. Bueno, pues oye, muchísimas gracias de verdad por asistir, por vuestras preguntas. Al final, lo positivo de esto es que también vosotros nos transmitáis las preguntas, por la que nos hace tener un feedback realmente de si la charla se ha, se ha entendido o no, cumple su cometido, aunque bueno, toquemos otros palos porque al final, bueno, pues está un poco pues, relacionado unas cosas con las otras y es normal que tengáis dudas hasta en los procesos de las listas de interinos, pero que, bueno, lo dicho, esta en principio estaba contemplada solo para hablar un poco
la instancia. Más adelante haremos una que hacemos siempre todos los años para hablar un poco de la programación didáctica y de la unidad didáctica, ¿vale? Os mantendremos informados como hemos hecho con esta. Y esta grabación, nada, se pondrá en la plataforma para todos aquellos que no habéis podido visualizarla de manera íntegra. Mientras se procesa en el servidor y la editamos un poco, si no es mañana, el miércoles estará, ¿vale? Y ya sabéis, cualquier cosa, cualquier duda que tengáis, pues nos tenéis en nuestras respectivas sedes. En la de Huesca está aquí Rubén, en Zaragoza pues estoy yo y también están nuestros compañeros de Teruel para que nos podáis consultar cualquier duda que tengáis. Así que, pues muchísimas gracias y a darle duro. Mucha suerte. Pues. Mucha suerte. Venga, que vaya Gracias. bien. Un saludo. Chao, Adiós. chao. Adiós.